se le llama también el libro, pero para hacer referencia a una forma concreta de algo. ¿Ah? A ver si ahí me escuchan un poquito mejor. Si cambié el micrófono. Hola, ¿me Se escuchan sigue ahí? escuchando bien, profe. Se escucha excelente. Ah. Entonces, vamos a hacer un poquito un seguimiento de esto. Entonces, la idea es, ¿podemos construir una teoría o un conjunto de teorías que nos den una explicación plausible, no necesariamente la correcta, pero una explicación plausible de por qué la humanidad no logra crecer hasta el año 1800? Y otra teoría que nos explica por qué razón la humanidad, a partir del cambio tecnológico, logra crecer a partir de 1800. Entonces, acá hay una primera cosa que me parece importante, más allá de todo lo que discutimos en la clase pasada, tener presente que es donde hemos terminado la clase pasada. ¿Sí? Podrá ser Hasta la por revolución. ¿Sí? Hola. podrá ser por el avance tecnológico lo que Eso mismo. hace que, A se ver, desarrolle así. yo diría, cambio tecnológico hubo siempre en la historia de la humanidad. Lo que sucede a partir de la revolución industrial es que el cambio tecnológico se vuelve continuo. ¿Sí? Yo creo que Constantemente había hay también un incentivo a incorporar tecnología. ¿Ah? eso, que surgieron más incentivos para Eso acceder mismo. a y Cambiar la poner esas tecnología. tecnologías a trabajar. Pero el tema es cómo modelizamos esos, más allá de la intuición que es correcta que usted está planteando, detrás de esto hay algo que tiene que ver con el incentivo permanente a incorporar tecnología que aparece con el capitalismo. ¿Ah? ¿Cómo podemos construir una teoría que nos explique eso? ¿Ah? Entonces, algo dentro de esto tiene que ver con lo que implica una empresa en un contexto de mercado capitalista con propiedad privada. Bueno, en competencia. Y esto en competencia es bien importante, porque antes de la revolución industrial, muchas veces había empresas, las había en la época de la monarquía absoluta, en el feudalismo, que buscaban ganancias, pero no había necesariamente competencia. Ni había tampoco una situación donde la propiedad privada estuviera claramente definida. Entonces, ¿qué se mezcla en este escenario? En este escenario se están mezclando varias tendencias simultáneamente. ¿Sí? Una tendencia tiene que ver con esta lógica de que las empresas ahora tienen incentivos a seguir creando nueva tecnología o incorporando nueva tecnología. ¿Sí? Entonces, ahí estamos trabajando Profe, en esa disculpe. dirección. ¿Sí? Los que no estén hablando, que se muteen el micrófono porque si no se le corta. A ver si hagan el esfuerzo de mutearse. Yo ahí no escuché a nadie hablando, pero somos 500 en la sala, así que Escuchan los ruidos, más que nada. perfecto. Les pido a todos que hagan el esfuerzo de mutearse, salvo quien habla o quien pide la palabra cuando se las dé. ¿Ah? Entonces, el punto central es entender cómo funcionó eso. ¿Sí? Y recuerden que antes de la revolución industrial el mundo era más homogéneo. O sea, la diferencia entre la India y Gran Bretaña era relativamente menor. Había muchas diferencias al interior de los países. ¿Sí? Pero después, en algún sentido, de la revolución industrial, a partir de 1800, comienza a haber un mundo que es más heterogéneo, donde hay países que crecen, otros que no crecen, países que se desarrollan, otros que no logran encontrar todavía un sendero de desarrollo. Entonces, es de ahí donde vamos a pararnos para intentar comprender un poquito lo que viene en esta clase y en la que viene. ¿Ah? Siempre, partiendo de la base que siendo un curso de microeconomía, recuerden lo que dije en la clase pasada, vamos a intentar incorporar razonamientos que les permitan a ustedes entender cómo podemos construir modelos que se apoyen en las decisiones que toman agentes individuales, las empresas. ¿Por qué una empresa puede tomar la decisión de cambiar la tecnología? ¿Sí? ¿O por qué antes eso no podía suceder en forma sistemática? Antes de la revolución industrial. ¿Mm? Entonces, parte de lo que vamos a hacer es esa historia a partir de esta cuestión. Antes de entrar en eso, me gustaría mostrarles otro palo de hockey. Este es el palo de hockey que tiene que ver con el clima. Eso en particular, ¿sí? Muestra que en realidad ese crecimiento industrial que estuvo acompañado de un conjunto de muy buenas noticias. ¿Me escuchan ahí? Pues yo me vi paralizado un Sí, segundo. profe. Ah, Sí, sí. entonces, Sí, vamos bien. ese crecimiento industrial que estuvo acompañado de muy buenas noticias, yo le decía, por ejemplo, la esperanza de vida también aumenta en este periodo, ¿sí? Y tiene que ver con la vuelta con la capacidad de acceder a un conjunto de recursos que antes no estaban disponibles. Bueno, en ese mundo también suceden otras cosas que están asociados a esta cuestión. ¿Sí? ¿Está claro? Hay alguien que me está pidiendo algo que no le voy a permitir, que es requiring you to allow multiple presenters to share. No, el que presento soy yo. No sé quién me está pidiendo presentar otra cosa, pero el que presenta en la clase soy yo. ¿Ah? Entonces,
Lo que quería mostrar es lo siguiente. A medida que la economía crece, y ustedes ya vieron que crecía, ¿m? También lo hace el uso de los recursos naturales, y en algún sentido eso tiene un impacto en términos medio ambiente, ¿sí? que, el, que es que todos conocemos hoy, ¿sí? Acá están las emisiones de CO2 a la atmósfera, que ustedes saben que es una de las razones por las cuales, no la única, una de las razones por las cuales estamos hoy en medio de, por lo menos es una crisis, pero de una situación de cambio climático relevante, ¿sí? Que cuestiona muchos aspectos digamos, del modelo de convivencia que tenemos, muchos aspectos que tienen que ver con el modelo de desarrollo que tenemos. ¿Ah? Fíjense las dos gráficas que tengo ahí. Acá tengo la evolución, ¿sí? La cantidad de partes por millón de atmósfera de CO2, ¿sí? Y tenemos ahí abajo tengo las emisiones mundiales de CO2. O sea, fíjense que CO2 siempre hay en la atmósfera, porque es un componente, es uno de los componentes de la atmósfera, ¿sí? ¿Qué sucede a partir de 1800? ¿Qué ven en el gráfico de arriba? Un solo comentario. Es obvio lo que están viendo, pero ¿qué es lo que están viendo? Junto con la revolución industrial. No estoy diciendo que sea la causalidad, porque para establecer causalidad es más complejo, pero pasa algo concreto, muy concreto, Sabrina. Crecimiento. Claro. Pero hay dos cosas. Uno, que la cantidad de CO2 que tenía la atmósfera hasta 1800, entre 1800, no cambia. Eso es bien importante. ¿Lo ven ahí? ¿La línea verde? Se mantiene constante, profe. Claro, entre 1000 y 1800 no cambia. Y lo A que pasa partir es de que 1800 empieza no a crecer. existían todas las cosas que existieron a partir de 1800, de Por eso, 1900. bueno, el desarrollo industrial, el crecimiento de la producción masiva, ¿sí? La industrialización en sí misma, la incorporación de algunas tecnologías particulares que nos han cambiado la vida y para bien en general, como es los motores a combustión, ¿sí? Eh, en realidad, eso termina generando algo que no había antes en 1800. Se quemaba carbón, claro. La contaminación. Antes se quemaba carbón, pero pues, ya había contaminación, ya había doméstico. emisiones de CO2. Pero en algún sentido, la cantidad de emisiones de CO2 que hacía la humanidad, la atmósfera lo podía absorber con cierta facilidad y se mantenía relativamente estable, ¿sí? Lo que se ve ahí es que la cantidad de CO2 que hay en el medio ambiente aumentó. Y lo que está abajo es justamente la emisión que realiza la humanidad de CO2. Era muy poquita hasta 1800. Chiara. Disculpe, por el grupo han dicho que están esperando para entrar. Puede ser, perfecto, te agradezco mucho. Vamos ahí. Ahí estoy, son 9 compañeros que están esperando, efectivamente. Ya los admití. ¿Tá? Gracias por aviso. Entonces, fíjense, acá hay dos fenómenos. Aumentó la cantidad de CO2, pero porque aumentó la emisión de CO2. Fíjense en el gráfico abajo. Entre el año 1000 y 1800, casi la humanidad no emitía CO2, era muy poquito lo que emitía, y eso permitía que la atmósfera lo absorbía con cierta naturalidad, ¿sí? La industrialización tuvo como consecuencia que el aumento de las emisiones de CO2, y esto fundamentalmente, ¿quién lo emite? Lo emiten los motores a combustión, la quema de recursos fósiles, ¿sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Me siguen con esto? ¿Sí? Sí, Y profe. eso tiene que ver con la industrialización. Es lo que ven ahí. ¿Está claro esto? Schubert, ¿querés hacer un comentario? No, profe, que decía que a mayor aumento de la tecnología, mayor aumento del CO2 también. Bueno, no tecnología, cuidado, porque a veces la tecnología no es la tecnología, ¿eh? Ahora tenemos tecnología que, por ejemplo, Pero, los por autos ejemplo, eléctricos. antes el aumento de los autos, eso Sí, bueno, genera mucho, sí, pero eso es un tipo de tecnología. Puede haber tecnologías que no consuman CO2. De hecho, ahora obviamente. estamos inventando tecnologías más modernas que no consumen CO2, por ejemplo, autos eléctricos en lugar de autos a combustión, ¿sí? Que no producen CO2. ¿Está? Entonces, Perdón, profe, están pero eso no fue después de todo un proceso como claro, después por de eso, pero tantos no es la años. tecnología. El punto es que no es la tecnología, es el tipo de tecnología. La tecnología de por sí no implica sola un aumento de CO2. Es el tipo de tecnología que se fue incorporando con la revolución industrial, ¿sí? Que no era amigable con el medio ambiente. Que después nos enteramos, un siglo después, que podía generar algunos problemas de medio ambiente, ¿sí? Esto es una evidencia bastante contundente. Acá no hay discusión académica, más allá de que ustedes van a encontrar algún negacionismo con respecto al cambio climático, hay una evidencia muy contundente de las ciencias físicas y biológicas de que efectivamente todo el modelo de desarrollo que venimos disfrutando también, porque también genera contradicciones, desigualdades,
pero en parte en algún sentido lo hemos disfrutado, ¿sí? En los últimos 300 años, está teniendo una consecuencia importante en este plano. Andrés. En realidad lo que aumenta las emisiones de CO2 es la energía, la necesidad de energía para emplearla en las diferentes tecnologías Exactamente. que se van desarrollando en la medida del tiempo. Pero es el tipo, cuidado con eso también, porque es el tipo de energía que venimos consumiendo hasta hace 20, 30 años. Lo que está haciendo la humanidad hoy, por ejemplo, es intentar encontrar otra fuente de energía que nos permita mantener ese consumo energético sin afectar O al medio sea, ambiente. Cosa que porque no usa sabemos si lograremos. recursos, perdón, porque usa Y Ana, sí. recursos eh, que son finitos, ¿no? No, porque en ¿No es realidad por eso? no, es por la quema, o sea, en realidad ¿Por la quema de la combustible? combustión Claro. de combustible, digamos, de recursos fósiles como el petróleo o el carbón, genera emisión de CO2. ¿Sí? Hay otra fuente de CO2, pero esta es la fuente central de CO2. Si uno piensa en otras fuentes energéticas, como puede ser el viento, como puede ser la energía solar, bueno, hay toda una discusión acá un poquito más compleja de lo que voy a decir ahora, pero en realidad son mucho más amigables en términos de CO2. ¿Ah? Por eso hay cierto esfuerzo de las políticas públicas internacionales de ir al encuentro de eso. ¿Sí? Claro, el tema de que sea renovable ya es otro tema, no tiene nada que ver. Exactamente. No solamente son renovables, sino que además no generan CO2. Son las dos Eso. cosas. Esta cosa, ¿ah? Entonces, a ver, el punto central con esto lo que quiero transmitirlo es lo siguiente. Miguel Ángel. Bien, consulta. A partir de 1850 hasta la actualidad también, debido al desarrollo económico y la disminución de las brechas, de las diferencias de brechas que habían en las clases sociales a lo largo del mundo, también hubo un abrupto crecimiento de la población mundial. Esto influyó o sea, Porque en consumimos gran más. medida en la necesidad del uso de más energía y de más recursos debido al aumento de la población, también influyó en las emisiones de CO2. Sí, por supuesto, es un factor que influye en la emisión de CO2, pero los países que más emiten hoy no son los más poblados ni donde creció la población. Son Estados Unidos, primero Estados Unidos, después China, donde China sí es un país donde la población ha crecido mucho, pero ahora se estancó, y Europa. Sí, los ¿Sí? más industrializados. O sea, son Exactamente. los que más Entonces, producen. los que más producen, los que tienen más consumo energético y los que siguen consumiendo fundamentalmente con una matriz asociada a estas emisiones. ¿Sí? Ahora, mi mensaje con esto es no ponerse a discutir con quién emite, no. Mi mensaje es, de la misma manera que la producción y la riqueza tienen forma de palo de hockey, eso tiene repercusiones en otras palabras. Algunos buenos, ah, por ejemplo, calidad de la vida, la esperanza de vida, claramente, ¿sí? La reducción de la pobreza en los últimos tiempos a nivel mundial. Otros, ¿sí? Tienen que ver con esta situación que tenemos que afrontar, que es una situación donde la emisión de CO2 está generando cambios climáticos que en algún caso pueden tener algunos efectos muy complejos, los está teniendo, de hecho, en parte en forma desigual en el territorio. ¿Sí? Entonces, ese es un poco el mensaje que quería transmitirles a esto. O sea, todo esto tiene que ver con temas de desarrollo, tenemos que lograr explicarlos y también intentar explicar con modelos, con teorías adecuadas, que más se complementa con teorías provenientes de la ciencia, de las ciencias biológicas y físicas, qué medida uno podría tomar para controlar un poquito esta situación. ¿Ah? Que son de los efectos, hay efectos positivos y los efectos negativos de esto. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a intentar armar, y lo primero que voy a hacer con ustedes, es armar un modelo, ¿sí? Que intente entender la parte previa, o sea, cuando el mundo era plano. ¿Por qué razón no había crecimiento? Por más que hubiera cambios tecnológicos, no había crecimiento económico en términos de la riqueza que se genera per cápita en la sociedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un modelo? Y voy a empezar por ahí. Andrés. No, estás muteado. Ahí, ¿me Sí, escuchás? sí, te escucho. Eso lo explica la parte plana del palo de hockey, lo explica Malthus con la teoría de la trampa malthusiana. Bueno, eso es una explicación posible, es la que vamos a ver en clase. No es la única. ¿Ah? Ahí va. Pero de vuelta, yo los modelos que vamos a ver acá, lo que les busca es veamos si nos da una explicación plausible y racional y si la evidencia empírica los puede avalar. No quiere decir en ningún caso todos los modelos que estamos viendo en un curso primario de facultad que sean la verdad al respecto. ¿Sí? Puede haber discusión en este plano también en la ciencia económica en general. ¿Sí? Pero vamos a ver un modelo que posiblemente explica eso. Antes de eso, permítanme dedicarme un tiempo
a explicarles qué es un modelo. ¿Sí? A intentar compartir con ustedes qué entendemos por modelo. El modelo, antes que nada, es una construcción teórica. Los modelos son utilizados en la ciencia. La ciencia también es una, digamos, una experiencia de creación de conocimiento relativamente contemporánea, un poco más larga que la revolución industrial, 500, 600 años, ¿sí? Con antecedentes que se pueden ir más lejos, pero la ciencia como actividad humana implica una actividad donde se intenta generar conocimiento de forma sistemática para encontrar explicaciones racionales, lógicamente fundadas, y que sean avaladas por la evidencia de fenómenos de distinta naturaleza. ¿Sí? Los seres humanos hemos explicado fenómenos naturales de manera muy distinta, ¿sí? Muy distinta y muy diversa. A veces por la religión, a veces por las creencias ideológicas, ¿sí? A veces por conocimiento circunstancial, que no es ciencia, es descubrir que de casualidad los seres humanos descubren algo en un principio, pero no entienden cómo funciona ese principio. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué razón cuando termino regando una planta, esa planta crece más rápido? ¿Qué hay detrás de ese principio? ¿Sí? El hombre lo aprendió hace mucho tiempo, el ser humano. No necesariamente aprendió cuáles son las razones de fondo que explican eso. ¿Ah? Entonces, la ciencia lo que intenta es desentrañar los principios generales que rigen los procesos naturales, biológicos, físicos, sociales, en muchos casos. ¿Ah? Entonces, lo que vamos a usar son modelos. Y el primer modelo que vamos a ver, ¿sí? Es un modelo construido por uno de los primeros economistas, que es Thomas Robert Malthus, que en 1798 publicó un libro que se llamó Ensayo del principio de la población. Es un economista y un demógrafo, también en algún sentido fundador de la demografía como disciplina científica. ¿Sí? Y de hecho sabíamos que está equivocado, porque las predicciones de modelo van a ver que no se cumplen. O sea, de hecho, a partir de 1800 no se van a cumplir. Néstor. No, eso, los modelos que decías, varias ciencias, a veces son varios modelos que explican lo mismo de diferente manera, o que, como Matthews, que puede ser que se demuestre después que estaba equivocado. Yo he visto En en ese contexto, varias propuestas que conviven inclusive en teorías y modelos que explican, pero no completamente, y conviven los esquemas. conviven y a veces finalmente se descarta uno por otro. Por ejemplo, la humanidad no sabía la existencia de los virus hasta el siglo XIX y el origen de las enfermedades. Y hubo 2 o 3 teorías distintas, hasta que finalmente un señor llamado Pasteur, que ustedes conocerán de nombre, ¿sí? Descubrió que efectivamente los virus eran los causantes de un conjunto de patologías importantes. ¿Sí? A partir de ese momento, las otras teorías que no tenían también como intencionalidad de académica, científica, fueron descartadas, porque se mostraron falsas. Pero muchas veces conviven las teorías por un tiempo, ¿sí? O explican aspectos distintos en condiciones distintas del mundo. Lo central es acá, y acá me gustaría que ustedes, si logro sacarle un conjunto de prejuicios, al final del curso ya me siento realizado como docente, en el sentido de que a veces el sentido común o lo que nosotros pensamos, nuestras visiones a priorísticas no son lo que explican la realidad. ¿Sí? Y que tenemos que estar abiertos a entender que puede haber otras explicaciones plausibles y que a veces tienen evidencia concreta, y en economía en particular también es así. ¿Ah? Como las teorías que van evolucionando y se van cambiando. Las teorías van En su evolucionando, momento. cambiando, y a veces tenemos teorías, nosotros partimos de ciertas teorías como un lugar común, y después nos encontramos con cierta, lo que dice la ciencia, lo que dice la academia, lo que dice la evidencia, es un poquito distinto. Y hay que tener la capacidad de adaptarse a esa realidad. ¿Sí? Sí, Que a veces nos cuesta mucho. A ver. Nos sigue costando hoy, y a lo largo de la historia de la humanidad le ha costado muchísimo. A veces la ciencia, por Profe, ejemplo, sí, no, digo que también los autores a veces también son presos de su tiempo, ¿no? Y de sus todos, circunstancias. todos son presos de su tiempo y Por eso, circunstancias. eso evoluciona después. Pero no solamente los autores, las personas nos cuestan. ¿Sí? A ver, finalmente las ideas de Galileo, de Newton, en algunos casos colidieron, chocaron con las ideas predominantes de la época de la iglesia, provenientes de la Iglesia Católica en Europa, en una cantidad de aspectos. La Iglesia Católica finalmente después, a veces después de siglos, terminó aceptando ciertas verdades científicas, a veces a regañete, pero terminó aceptando. Pero también, o sea, eso muestra el conflicto que hay también entre distintas racionalidades, de forma de pensar al respecto. Y cuando uno se involucra en la ciencia, tiene que tener la capacidad de tener la apertura para entender explicaciones distintas a las que está acostumbrado a escuchar de algunos fenómenos. ¿Sí? ¿Está claro?
Eso es parte un poco de lo que tenemos que lograr. Bueno, pero vamos a la noción de modelo. ¿Qué es un modelo? Vamos a ver este modelo específicamente de Malthus, ¿sí? Esto hizo para atrás. Y después vamos a tener una cuestión. Vamos al primer modelo. ¿Qué dice el modelo de Malthus? Cualquier modelo tiene un primer elemento, son un conjunto de supuestos, que tienen que ver sobre algunas valorizaciones a priorísticas antes de construir un modelo, es decir, sobre aspectos que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con cómo se comportan los agentes, por ejemplo. ¿Eh? El modelo, y todo modelo, es una simplificación de la realidad. Ningún modelo va a ser muy realista. De hecho, los modelos que sean muy realistas, capaz que son modelos poco útiles. No sé si la clase pasada le puse el ejemplo, pero por ejemplo, un mapa. Un mapa de la ciudad de Montevideo. ¿Sí? Eso es una representación simplificada de la ciudad de Montevideo. Esa representación simplificada de la ciudad de Montevideo nos es útil justamente porque no es realista. En el mapa no tenemos representada cada árbol que está plantado en cada esquina de Montevideo, ni tenemos representado exactamente cuál es el tamaño de los edificios que hay en cada esquina. ¿Sí? ¿Qué nos muestra un mapa? Y nos muestra un conjunto de temas que para nosotros son útiles. ¿Para qué lado va una calle? ¿Para qué lado está flechada una calle? ¿Por dónde puedo circular? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para llegar a un lugar? Por lo tanto, un mapa es, en algún sentido, un modelo muy simple, ahora nosotros vamos a ver un modelo más complicado, que representa un espacio geográfico. Bueno, un modelo económico es una teoría que también tiene que simplificar la realidad. Para intentar explicar algunos fenómenos de una manera más clara, más transparente, haciendo abstracción de otros. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los supuestos del modelo de Malthus? Malthus va a decir, miren, para entender mi razonamiento, le va a decir Malthus, vamos a suponer que una economía produce nada más que trigo, un solo bien. ¿Sí? ¿Era poco realista? En la época de Malthus no. Mire que en la época de Malthus, estamos hablando de 1800, las sociedades eran más que nada agropecuarias y producían más que nada cereales. La producción dominante. De hecho, el principal componente de la dieta estaba vinculado con el trigo. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Sí. Entonces, en esta economía, Malthus supongan que solamente producimos trigo. ¿Sí? Vamos a suponer que para producir trigo se necesitan nada más que dos cosas, dos insumos, a los que llamamos factores de producción. Y empiecen a fijar nombres. Factores de producción son bienes, servicios necesarios para producir otros bienes, otros servicios. ¿Se claro? ¿Sí? El trabajo humano es un factor de producción. La tierra es un factor de producción. Una herramienta, fertilizante puede ser factor de producción. El agua, profe. El agua, ¿sí? La energía, más en general. Vamos a suponer, simplemente porque no porque Malthus pensara que solamente se produce trigo con tierra y mano de obra. Pero para simplificar el razonamiento, vamos a suponer que hay nada más que para producir trigo se requieren dos cosas: mano de obra y tierra. Nada más. ¿Sí? También va a suponer que toda la tierra es de la misma calidad. ¿Sí? Y que esa tierra está repartida en partes iguales. ¿Mm? Y vamos a suponer también que cada agricultor trabaja con la misma habilidad y la misma cantidad de tiempo. ¿Eh? ¿Está claro esto? ¿Me siguió hasta ahí los supuestos del modelo? ¿Eh? Sí. Sí, profe. Además, dentro de estos factores productivos, o sea, bienes que me sirven para producir otros bienes, hay algunos que pueden ser que les llamamos variables y otros que les llamamos fijos, porque están fijos en el corto tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, la cantidad de tierra que tiene un país está fija. Uruguay, podemos producir más tierra. Tenemos las hectáreas que tenemos. ¿Sí? ¿Está claro? Un productor agropecuario tiene 20 hectáreas y en el corto plazo es lo que tiene. Si quiere aumentar la producción de un día para el otro, puede salir a intentar arrendar más hectáreas, pero difícilmente lo haga de forma inmediata. Pero capaz que puede contratar más trabajadores para producir. Entonces, la cantidad de trabajo puede variar. La cantidad de horas que le dedica el productor, aunque sea un productor familiar, en la tierra puede variar. ¿Sí? Y cuando aumenta la cantidad de horas va a producir más en esa tierra. Pero la cantidad de tierra suele ser un recurso que está fijo en el corto plazo. ¿Sí? Entonces, en este modelo, Malthus va a decir, ¿saben qué? La cantidad de tierra es un dato, no solamente a corto plazo, a largo plazo también. Es un don de Dios, es un don de la naturaleza. La cantidad de tierra que tenemos es la que tenemos y está fija. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Hay un principio básico que él establece que es lo que llama, va a haber una producción media
por trabajador que va a disminuir. Porque si yo tengo 20 hectáreas y pongo a trabajar un trabajador en las 20 hectáreas, voy a lograr cierta cantidad de producción. Si pongo 2 trabajadores, voy a aumentar la producción. Si pongo 20 trabajadores, capaz que la sigo aumentando, pero como la tierra es finita, si agrego cada vez más trabajadores, cada vez el aumento de la producción es menor. ¿Sí? El razonamiento está diciendo, Andrés. Eso es la teoría de rendimientos decrecientes, profe. Que ahora, Eso si implica está el mismo que... caso de tierra, aunque pongas más trabajadores, en vez de aumentar la producción, va a disminuir. No, no disminuye. Porque Aumenta menos, no disminuye. aumenta menos, ok. La producción, el rendimiento marginal decreciente que tú mencionás, que yo todavía ni lo mencioné, no quiere decir que disminuye. Quiere decir que un trabajador más me aumenta la producción, pero cada vez menos. Claro, proporcionalmente. Claro, O sea, es una ecuación lineal, ¿no? Y a la variable que es el Es trabajador, al revés, no es lineal. Porque si fuera lineal, cada trabajador me agrega lo mismo. y a la variable que es el trabajador se le pone un exponente que es menor a 1, ¿verdad? Que creo que en la Tierra es entre 0,6 y 0,8 para que... Eso cada es un supuesto, cuidado, eso no es una evidencia eso. Lo que sabemos que cada vez va a hay ser rendimiento menos marginal. eficiente, entonces. Profe, una pregunta. No es eficiente, no es menos eficiente. Ok. Quiere decir simplemente, porque eso no es eficiencia. Eficiencia es cuando están mal asignados los recursos. No, eficiencia en la producción, creo es. No, tampoco. Puede ser eficiente y agregar trabajadores, por más que produzcan menos. Son cosas distintas. Lo único, esto es una constatación tecnológica. La constatación tecnológica es, si agrego trabajadores en una cantidad de tierra finita, la producción aumenta menos que proporcionalmente. Alguien me iba a hacer una pregunta y la interrumpieron quien estaba hablando. No sé si de quién fue quien me hizo Yo, la pregunta. profe. Dale, no, Luna, dale. Una pregunta, o sea, con lo que querés decir que baja la producción es que a medida que vos agregues más trabajadores, cada uno de esos trabajadores va a poder producir menos. O hablas de la producción en total. No sé si Las me dos explico. cosas. Las dos cosas. La producción total va a aumentar, pero menos que proporcionalmente la cantidad de trabajadores que agrego. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora lo vamos a ver con más detalle. No se me apuren tampoco. ¿Está? Eso Pero porque ese la es el tierra principio que fija. estoy haciendo. Diana. No, o sea, contestándole a Luna, sería lo de la producción promedio por trabajador disminuye. O sea, es el promedio de todos los trabajadores va a disminuir porque son más trabajadores. Eso. A ver, Melanie, y después le voy a poner un ejemplo más tonto, pero capaz que más claro. Para mí, o sea, la producción total aumentaría, pero como en menor proporción, porque al haber más trabajadores trabajando sobre la misma cantidad de tierra, la producción por trabajador va disminuyendo. Exactamente. Es ¿O así. no? Ese es el principio que está postulando Malthus y que tiene cierta grado de racionalidad. Vamos a ver que eso lo voy a poder generalizar. Paula. No sé si tiene algo que ver, pero esto podría ser, viéndolo con lo que vimos en la clase pasada, que el PIB baja y por No, el eso PIB no baja. no baja. No, aumenta, pero menos que proporcionalmente. O sea, el valor de la producción aumenta. ¿Ah? No Bien. estamos pero lo que va a pasar es que el PIB per cápita baje, pero no te me adelantes porque lo vas a ver al final de la historia. ¿Está? Dale. A ver, fíjense lo siguiente. Voy a poner un ejemplo que parece un poco choto, pero para que se entienda el razonamiento que hace Malthus. Que no tiene nada de choto el razonamiento de Malthus. Es de hecho un principio que uno puede aplicar a otras cosas. Imagínense que usted tiene una maceta con tierra en su casa. Solamente una maceta con tierra. ¿Sí? Entonces, yo me pongo a trabajar la maceta y empiezo a plantar algunas semillitas. Y viene mi hija y planta otras semillitas. ¿Sí? Y entonces, el trabajo de mí, yo pongo unas semillitas y mi hija pone otras semillitas. Vamos a aumentar un poco la producción, porque mi hija me da una mano con eso y vamos a mejorar la producción. Pero viene mis hijas más chicas y se pone del otro lado de la maceta y va a intentar plantar algo ella también. Ahora, el aumento de la producción, no es que mi primera hija va a aumentar el doble de la producción. Y mi segunda hija va a aumentar, está ganando un 50% de la producción. ¿Sí? Por más que estamos todos trabajando una cantidad de tiempo. Porque la tierra es finita. Si tuviéramos cada una maceta distinta, la producción aumenta. Claramente. Y en forma proporcional quizás. Pero como estamos trabajando todos en la misma cantidad de tierra, en algún momento hasta nos molestamos entre nosotros. Y es probable que la producción te estanque. Que por más que agregue familiares trabajando sobre la misma maceta más horas, no voy a lograr aumentar la producción. ¿Se entiende este razonamiento? ¿Sí? Bueno, este es el mismo razonamiento que hace Malthus, pero en predios grandes. Bueno,
Uno puede meter más trabajadores, pero en un momento, si la cantidad de tierra no aumenta, esto no va a aumentar. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Sí? Paula, Sí. te veo pensativa. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, está claro. Bueno, ahora lo voy a graficar. Este principio que estamos hablando lo voy a graficar. Y alguien de ustedes dijo, fue una mujer, pero no me acuerdo quién fue lo que dijo, esto va a implicar que el producto medio por trabajador va a caer. Efectivamente va a caer, Stephanie. Yo no entendí mucho, ¿me lo explica de vuelta? Sí, lo que estoy diciendo es, vos tenés, imagínate que tenés, para producir un bien, en este caso trigo, tenés dos factores. Uno es la cantidad de tierra y otro es la cantidad de trabajo. Nada más que con eso. ¿Sí? Si tú tenés una cantidad de tierra fija, por ejemplo, una maceta en tu casa, ¿sí? Por más que agregues cada vez más trabajadores, no vas, si yo estoy trabajando sobre esa maceta, que duplique la cantidad de trabajadores y ponga a mi hija a trabajar, no va a duplicar la producción. ¿Por qué? Porque en realidad la tierra es suficientemente chica como para que ya no permita aumentar demasiado la producción. ¿Sí? Entonces, cuando hay una hectárea de tierra, es lo mismo, o sea, un predio más grande. Un empresario o el dueño de la tierra puede agregar trabajadores, pero en algún momento los trabajadores van a aumentar la producción, pero cada vez menos. ¿Sí? Porque hay un recurso que es finito y está fijo, y la tierra. ¿Ah? Esto también lo puede empezar para una industria. Imagínense una fábrica, que tengo el tamaño de la fábrica y las instalaciones de maquinaria en la fábrica están fijas. ¿Sí? Cuando contrata un trabajador, el trabajador logra aprender la máquina, comienza a producir, pero tiene que correr de un lado para el otro, entonces produce, pero si agrega un trabajador más, va a aumentar la producción. Y un tercero también. Pero en un momento, como el tamaño de la fábrica está fijo y la cantidad de maquinaria también, por más que agregue trabajadores, ya es probable que no logre aumentar demasiado la producción. Porque no tengo ni siquiera maquinaria para que esos trabajadores puedan trabajar con cierto grado de comodidad. ¿Eh? Ahí tengo otro recurso que está fijo. Entonces, siempre que tenga un factor productivo fijo y otro variable, puedo aumentar la producción, pero me entiendo que aumentando la cantidad del variable, trabajo. ¿Sí? Pero si no logro cambiar la cantidad del fijo, en algún momento voy a empezar a tener rendimientos cada vez menores por aumentar la cantidad de trabajadores fijos, de trabajadores. Eso es un poquito lo que estamos planteando. ¿Ah? César. Sí, quería decir que para explicarlo a lo mejor es como que cuando vos metés a alguien a trabajar en una fábrica y por ejemplo tenés un montón de piezas para armar, vos si metés a una sola persona puede tener una cantidad muy grande para trabajar en esas piezas para producir muchas cosas, pero si metés a más gente, la persona anterior tiene menos trabajo, por lo que disminuye su producción, pero aumenta la producción total de todas las piezas que a finales a hacer. Y sería así aumentando hasta que llega un límite que no se puede ser finito porque la fábrica es muy grande y tiene un límite finito. Hay un momento que los trabajadores empiezan a agregar cada vez menos valor. ¿Sí? La producción Exactamente. puede ser Claro. aumenta, pero O sea, no es que más trabajadores, más productos. Por ejemplo, una fábrica por día puede producir 1000 alfajores. Es 1000, ya está. Vos por más que agregues 1000 trabajadores, cada uno te va a producir un alfajor. O sea, no sé si pongo claro, así el pero eso ejemplo de... está bien, pero eso es el límite. En el camino, vos podés aumentar la producción hasta llegar a 1000, pero no te la va a aumentar de forma proporcional. Ese es el tema central. ¿Sí? No es que si vos duplicás la cantidad de trabajadores, aumenta el doble la producción. Capaz que aumentás un 100% la cantidad de trabajadores y la producción aumenta un 50%. Y después volvés a aumentar un 100% y la producción aumenta un 25%. ¿Sí? Hasta que se estanca. Dividido el promedio por cada trabajador. Y cuando dice eso, cada trabajador, el producto medio va a ir cayendo. ¿Sí? Ya la vamos a ver con un gráfico. Viene ahora. Viene la parte difícil. ¿Ah? Fíjese, acá. Puede ser, ahí le estoy representando la función de producción. Franco. Buenas tardes, profe. No, nada, quería preguntarte entonces, o sea, la conclusión que saco de eso que decís es que entonces llegaría un punto en el que para la empresa es mejor no contratar, sino despedir gente, ¿verdad? Para alcanzar, digamos, ese límite positivo de producción. La empresa va a contratar hasta el momento que un trabajador que le sirva, que le agregue beneficios. Eso después lo vamos a ver. ¿Sí? No va a contratar hasta el límite superior. Va a superar hasta que el último trabajador que contrate le agrega más valor de que le cuesta. ¿Tá? Esa va a ser la regla. Perfecto, profe. Gracias. Alexis. Sí, no, en realidad como clarificar
entiendo yo, que para este modelo, que es bastante genial, no hay un número N+1 de trabajadores que haga que la producción baje, sino que se genera el momento de una asíntota y está. Porque obviamente que hay modelos más complejos que contemplan esa posibilidad, pero no en este, no es que sumando trabajadores pueda bajar la producción para este Te modelo puede pasar. específico. Nosotros no vamos a trabajar con ese ejemplo, pero este modelo también te podría pasar que baje la producción a partir de cierto punto. No hay ningún problema Ok, con eso. El modelo sigue gracias. funcionando. ¿Ah? Me dijiste la tabla. A ver, todo lo que estamos hablando lo ejemplifico en esta tabla. ¿Está? ¿Está claro? Miren lo siguiente. ¿Qué me dice esta tabla? Tengo una cantidad fija de tierra. Si tengo 200 trabajadores, la tecnología me dice que con 200 trabajadores, la producción de granos son 71.000 kilogramos. ¿Está claro? ¿Cuál es el producto medio por trabajador? 855. ¿De dónde sale este 855? ¿Alguien me lo diga? Uno solo. Dividiendo la Eso, producción de granos sobre los goles. eso. Hiciste, Exacto. Los agricultores. Jennifer, lo que hiciste fue 171.000 sobre 200. Dividido en ¿Verdad? 200. Sí, Y ahí da 855. ¿Está? sí. Ese es el producto medio hasta ese momento. Entonces, a alguien se le ocurre, bueno, vamos a seguir agregando trabajadores. ¿Sí? Fíjense, duplicamos la cantidad de trabajadores. Pasamos de 200 a 400 en la misma cantidad de tierra. ¿Aumentó la producción? La La producción producción sí, aumentó. La producción aumentó. Pero ¿qué sí. pasó con el producto medio? Que en promedio se Bajó, obtiene por trabajador. bajó. Ahí Rindieron bajó, menos. claro. A 750. ¿Viene cómo está cayendo? ¿Sí? O sea, que lo que cae es la productividad, digamos, Promedio. La productividad promedio. El promedio. producto No, medio. o sea, ¿Ah? perdón, profe. Estamos todavía lejos del concepto de productividad. Es el El producto medio. producto medio por trabajador cae por la repartición de recursos entre, o sea, se suma la producción que aportan esos nuevos trabajadores y se resta esa acaparación de recursos por parte de los otros trabajadores, ¿o no? No, pero es más sencillo. O sea, El lo único que límite está de la diciendo pradera. lo único que está diciendo estoy aumentando la producción, pero no lo aumento de forma proporcional. ¿Sí? Los últimos trabajadores son menos productivos que los anteriores, no porque trabajen menos, sino porque en la medida que la tierra está fija, no logro producir más que 300.000 con 400 trabajadores. ¿Sí? Melanie. O sea, al aumentar los trabajadores, la producción total está aumentando, pero Exacto. disminuye la producción promedio por cada trabajador, porque Exactamente. están trabajando Exactamente. sobre la misma tierra. Porque hay un factor que está fijo que es la tierra. Claro. ¿Está? Jennifer. Sí, esto haría que aumente el costo, ¿no? Del producto. Bueno, en realidad no es que aumente el costo, lo que es cierto que como te agrega cada vez menos valor un trabajador adicional, una empresa racional lo que va a hacer en el momento si saben que hasta acá llegué, no contrato más trabajadores, porque lo que me agrega producción en el último trabajo que contraté es menos que el salario que le pago en valor. Claro, Hasta ese límite voy. ¿Sí? bien. ¿Está claro? Entonces fíjense cómo ustedes vean todo el cuadro, ¿no? O sea, la producción sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando. En este cuadro no estamos previendo que disminuya la producción en ningún momento. ¿Sí? Pero cada vez menos no forma proporcional a la cantidad de trabajadores que aumenta. Entonces el producto medio va cayendo. ¿Lo ven ahí? Sí. ¿Sí? Brian, que estás mirando atentamente. Espero que la presentación. ¿Lo ves? ¿Sí? Miren como el producto medio va cayendo. De 855 terminó en 360 al final. ¿Ah? Sí, lo veo genial. Ahí está. Entonces vamos ahí. Voy a emitir una compañera que se salió. Ahí tenemos la representación gráfica, lo que yo les decía en la clase pasada que usted tiene que aprender a mirar. Miren lo que estoy graficándoles acá. Esto se llama función de producción. ¿Qué me dice la función de producción? ¿Cómo cambia la producción, la cantidad de granos que produzco, cuando va cambiando la cantidad de trabajadores que contrato? ¿Sí? Entonces lo que estoy graficando acá no es otra cosa que esa tabla. Fíjense que cuando contrato 800, ¿sí? Déjenme ver. Ahí se me fue atrás. Cuando contrato 800, producto 504. ¿Sí? Miles de kilos. ¿Está claro? ¿Sí? Y finalmente, cuando contrato 2600, voy a producir. Espera, me fui otra vez. Voy a producir 935.000 toneladas, kilos. ¿Sí? Entonces, acá está cuando llego a 2600. O sea, esta función de producción
¿sí? Indica cómo va cambiando la producción total cuando cambia la cantidad de agricultores que contrato para producir. ¿Me siguieron con eso? Schumbert. Sí, profe. Y tiende a estancarse, ¿no? Si anda a estancarse. Profe, Fíjese que... Sí. lo que no sigo sin entender es, ¿a una empresa le sirve contratar más gente porque producen más o no? No entiendo esa parte. Pero es que no, no estamos hablando de la cantidad. Si yo estuviera dando un modelo para saber cuántos trabajadores contratan, te diría que esa pregunta es relevante. Ahora, lo único que Sí, estoy haciendo, sí. te estoy describiendo la tecnología. Te estoy diciendo, simplemente, mira, vamos a ver. La respuesta que te diría en eso es, ¿le va a servir contratar si el trabajador adicional, si el aumento de la producción adicional vale más que el salario del trabajador? Pero no importa ahora, porque no estamos viendo eso en particular, ¿sí? Acá lo que importa es que la producción aumenta, pero cada vez menos cuando contrata a un trabajador más. Hay productividad marginal decreciente, se llama. Un trabajador más me agrega menos producto que el anterior. Por eso el producto medio va cayendo. ¿Ah? Miguel Ángel. Bien, también hay que tener en cuenta acá que estamos hablando de un modelo donde la cantidad de tierra, por ejemplo, es la misma todo el tiempo. Si bien la producción aumenta en la medida que van aumentando los trabajadores, al no aumentar la cantidad de tierra va disminuyendo, digamos, que la cantidad que puede producir cada trabajador. A Esto ver, es de en vuelta. respuesta, creo que a quien preguntó si una empresa precisaba más empleados para producir más. También las empresas, cuando crecen, también necesitan más empleados. A veces, cuando no crecen, se mantienen largos periodos de tiempo produciendo un poco más, pero con la misma cantidad de trabajadores. Sí, cuidado con eso, porque depende, porque si cambia la tecnología, puede producirlo más como la misma cantidad de trabajadores. Eso va a depender de otras cosas, ¿sí? Acá no sabemos cuando. Miren que las empresas no buscan maximizar la cantidad de producción, ¿eh? Buscan maximizar los beneficios, que son cosas distintas. Ya, esto todavía ni entramos en esto, lo vamos a ver en el curso, por eso ni entramos en eso. Le voy a pasar la palabra, pero no me estanquen el desarrollo de la clase. O sea, vamos, si tienen dudas, contestamos, ¿sí? ¿Vale? Pero permitamos avanzar un poquito. Belén. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha perfecto? Bien. Tenía duda con respecto a lo que habías explicado recién, lo de función de producción, si lo podías explicar de nuevo. ¿Qué es una función de producción? Lo único que me dice. Nena linda. Juan, tenés Ay, está abierto re el linda micrófono. está. Fíjense lo siguiente. ¿Qué es una función de producción? La función de producción lo que me indica es esta. La función de producción es este cuadro, no solamente esta gráfica. El cuadro anterior, otra vez tengo el mismo. El cuadro anterior, este cuadro, me indica la función de producción. ¿Qué es una función de producción? Es una función que me indica cómo cambia la producción cuando cambia la cantidad de trabajadores. El factor variable. ¿Sí? Y acá que me dice la función, bueno, si contratás 200 trabajadores, la producción va a ser 171.000 kilogramos. Si contratás 400, va a ser 300. Si contratás 2.400, va a ser 919.000. Eso es la función de producción. Es la información que me brinda. La puedo representar como una tabla o la puedo representar con este gráfico. Es lo mismo. Digo, ¿cómo varía la producción? La producción la tengo en el eje vertical. ¿Sí? ¿Cómo varía la producción? Cuando voy cambiando la cantidad de trabajadores, de agricultores en este caso. Esa es la información que me da la función de producción. ¿Qué características tiene esta función de producción? Que el producto medio es decreciente. ¿Sí? En la medida que contrato más trabajadores, los nuevos trabajadores agregan menos producción que los anteriores. ¿Ah? ¿Milani? Yo iba a hablar de un poco más de lo mismo, por lo que veo. O sea, la curva es creciente, pero es como cada vez más plana. Exactamente. Porque Es correcto. está agregando trabajadores, pero el trabajador nuevo aporta menos producción que el anterior. Por eso al principio se ve como la curva sube rápido y después se va aplanando. Exactamente. Porque la tierra sigue siendo la misma, no aumenta. Es así. ¿Ah? O sea, no es lineal, digamos, ¿no? Es como que va cayendo un poquito eso. Paola. Buenas noches. Entonces entiendo que no depende solamente de los empleados que contrate, van a influir otros factores para que pueda, o sea, para que pueda saber la empresa si le rinde o no. Es que no, sí, o sea, no depende del esfuerzo del trabajador. Si el trabajador se puede esforzar mucho, y todos se esfuerzan igual. Vamos a partir de la base, ¿sí? Sí. O sea, son todos iguales los trabajadores. El punto es que en la medida en que hay factores fijos, no puedo aumentar la producción solamente aumentando la cantidad de factor fijo, variable, que es el trabajo. Claro, se van a necesitar más, no sé, vamos a suponer más tierras, más maquinarias para que ¿Sí? pueda crecer. O Si un no, cambio no va. tecnológico, exactamente. Ahí Sí. está. Ahora,
¿Puedo aumentar la producción solamente contratando más trabajadores? Sí, pero No, cada vez no aumenta sé. menos la producción. Siempre. Claro, ahí está. Esa es la respuesta. Claro, perfecto. Luis. ¿Se me escucha? ¿No? Sí. No, no, iba a decir que si al aumentar el trabajo fijo en una tierra sola, se empieza a disminuir o sea, el cultivo de peor calidad. No, todavía no ¿No? estamos. Hay todo tipo de tierra. Perdón, el cultivo es la misma calidad. Todo es la misma calidad. ¿Tá? Ah, bien. En este modelo, justamente, estamos haciendo abstracción de que tierra de distinta calidad. ¿Tá? No es un problema de la calidad de la tierra es la misma y es igual. Y la calidad de los trabajadores también. Solamente el problema que tengo es el problema que tengo una cantidad de tierra que está fija y si le agrego más trabajadores, logro aumentar la producción, pero cada vez menos. Nada más que ese es el problema. ¿Ah? Estoy haciendo abstracción, a priori estoy suponiendo que no hay más calidad de tierra diferentes, que no hay trabajadores con productividad distinta, son todos iguales. ¿Ah? Estrella. Bien. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Yo puedo entender también que el factor también para que aumente la cantidad de personal, de funcionarios, sea también por el tema de la zafra o porque los productos que tengo para producir también están en exceso. Y que, está complicando, Estrella, ahí te está complicando ¿no? la vida. Esto es solamente tecnológico. No tiene que ver ni con mercado, ni con zafra, nada. Lo único que está diciendo es, si usted tiene un pedazo de tierra, ¿puede producir esa tierra? Sí. Va a ir aumentando, si va contratando más trabajadores, puede aumentar cada vez más la producción, sí. Pero cada vez la aumenta menos, porque la tierra está fija. Es lo único que estamos diciendo. ¿Tá? No hay Bien, nada. Acá no hay gracias. ni zafra distinta, ni producción distinta, ni sobrestock de productos, nada. ¿Tá? Gracias. Es un dato tecnológico. Imagínense de vuelta el ejemplo que le puse de una maceta a mi casa. Es como que si ponemos mucha gente a trabajar en una maceta, la producción de momento ni siquiera va a aumentar. Puede hasta disminuir porque nos molestamos entre nosotros. ¿Tá? Nada más que eso. Sí, yo también por eso decía el tema del tiempo, porque podés dedicarle las 24 horas, si tenés, o sea, una persona trabaja 8 horas, o sea, no podría Por trabajar eso. más. Siempre estoy dando la misma unidad de tiempo. Técnicamente, La misma unidad de trabajo y la misma cantidad de horas. Esto puede ser horas de personas, trabajo, puede ser 8 horas de trabajo, tres pero personas, las 24 horas en 3 turnos, de repente ahí le todo podés eso. dedicar las 24 horas a la producción, pero ya poniendo 3 personas. Por eso Está bien, es pero que también... no importa, porque si agregas un turno más, tiene rendimientos cada vez menores. Porque ya el turno anterior ya cultivó la tierra. Tiene menos espacio para hacer y menos para agregarle valor a la tierra. Es el mismo, Mientras no es se el mismo complique, paso de tierra, nada más que son 3 personas las 24 horas. está bien, pero con 3 personas mismas 24 horas, si el turno anterior ya plantó, capaz que no hay lugar ni para plantar. ¿Sí? Claro, por Ese eso, es el problema que tengo. sí. Pero entonces, Bien. el razonamiento es bien sencillo, no se lo compliquen ustedes. O sea, el servicio es, tengo una tierra fija y agrego trabajadores. No importa en qué hora trabaja, en qué hora no trabaja. Son todos iguales. Todos trabajan 8 horas, todos trabajan 1 hora. ¿Tá? Pero cada trabajo que agrego, exactamente igual al anterior. Lo que pasa es que produce menos que el anterior. ¿Tá? Gracias. Entonces, ahí tenemos esa realidad. Fíjense que en el punto A, el producto medio por trabajador es 504 sobre 800, que ya lo calculamos en el punto B. ¿Sí? Y acá, en el punto B, va a ser distinto el producto. ¿Sí? En el punto B va a ser 778 sobre 1600. Entonces, que va a ser menor, 486. ¿Saben cómo lo ve eso? ¿Saben lo que es eso? Estoy midiendo la pendiente. Esto es un concepto geométrico que ustedes pueden no acordarse de secundaria. Pero si uno el origen con el punto B o con el punto A de la función, ¿vieron esto que estoy acá? Estos dos rayos, ¿los ven? ¿Sí? La pendiente de cada una de estas rectas se mide justamente como el cociente entre 800, en este caso entre 504.000 y 800, ¿sí? 630. Y el otro es sobre 778 sobre 600, o sea, es lado sobre lado del rectángulo que hace este rayo. Por lo tanto, el producto medio es la pendiente en cada punto, es equivalente para medir la pendiente de esta recta, que va del origen al punto. ¿Ah? Si se fijan, cada vez la pendiente es menor. La pendiente que va de la recta que va a 0A es mayor que la pendiente que va de 0B. ¿Por qué? Porque el producto medio en A es mayor que en B. ¿Ah? Eso, repasen el concepto de coeficiente angular de una recta. No es otra cosa que eso. ¿Ah? Pero coincide que es eso. O sea, el producto medio es el coeficiente angular de la recta que va del origen al punto de la función de producción. Y va cambiando.
va disminuyendo. Lo vimos en cálculo 1 ayer. Eso. Ah, ¿ya lo vieron? ¿Ya? Perfecto. Sí. Mejor. Está. Entonces, pero esto, seguro en secundaria en un momento lo vieron, pues se pueden haber olvidado perfectamente. Lo que les quiero decir es que esta recta, cada vez que tenga un puntito más lejos, se van haciendo más plana. Tiene menos pendiente, ¿vieron? ¿Ah? Le pusieron Sí, por claro, acá. porque va a llegar al Entonces, límite. exacto, va bajando. Entonces, la pendiente, ¿qué es eso? Justo la pendiente es el producto medio. ¿Por qué? Porque se calcula justamente como el cociente de los dos lados. ¿Sí? De ese rectángulo que está definido por el punto A o por el punto B. ¿Ah? Entonces, ¿qué dice Malthus? Vamos a hacer con Malthus. Entonces, aquí hay dos alternativas. Y hoy ustedes me mencionaron una de las dos. Yo estoy trabajando solamente con una. Si la calidad de tierra no cambia, simplemente más trabajo sobre la misma cantidad de tierra, ¿sí? Puede aumentar la cantidad producida, pero no aumenta la producción media. Podría aumentarse, como alguno de ustedes dijo, y Malthus lo analiza, ¿sí? Que en realidad hay más tierras disponibles. Sí, pero lo que dice Malthus, ¿saben qué pasa? Que las primeras tierras que ocupamos son las mejores, como humanidad. Entonces, capaz que sí, que hay más tierra disponible, pero los trabajadores que se han cultivado otras tierras van a ser menos productivos porque se van a encontrar con insumos de peor calidad que la tierra. Entonces, también su producto medio va a ser menor. Entonces, si en lugar de aumentar la producción, metiendo más trabajadores en la misma tierra, voy a cultivar otra tierra, Malthus dice, va a pasar lo mismo. El producto medio va a caer, porque las tierras que se van a incorporar al cultivo son de peor calidad de la primera. Lo que hace la humanidad primero produce las más productivas y después va cambiando. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, la consecuencia es la misma. La consecuencia es, con más trabajadores ocupados, reducen la productividad. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. ¿Cuál es Sí, la no le va a consecuencia de esto? servir de nada Sí. agregar más tierra porque no le sirve. Le sirve, pero produce menos. Imagínense, o sea, estamos hablando de cosas que tenemos dos tipos. En Uruguay hay varios tipos de tierra. Hay, por ejemplo, hay una tierra en Soriano, un departamento que tiene la mejor tierra de Uruguay. ¿Tá? Imagínense que se cultiva trigo. Bueno, con 100 hectáreas de trigo y 100 trabajadores logro producir 1 millón de toneladas de trigo. Pero en otro lugar del país, capaz que la tierra de peor calidad, con 100 trabajadores, ¿sí? Produzco trigo sobre 1000 hectáreas, ¿sí? Sobre 100 hectáreas. Pero en lugar de producir 1000 toneladas, produzco 500 toneladas. ¿Está claro? Entonces, el producto por trabajador va a caer también, si sumo a los dos predios. Y va a pasar exactamente lo mismo. O sea, por una razón o por otra, lo que dice Malthus es que el producto va a caer. El producto medio. Este es el modelo malthusiano. Una vez que incorporamos todos estos supuestos, le voy a decir qué va a pasar con el modelo malthusiano. No miren todos los Lo que no cuadraditos, me permítanme quedó seguir ese claro, razonamiento. profe, Sí. ¿cómo aumento la producción si la tierra siempre va a ser la misma? No, bueno, si vos tenés 1000 hectáreas y tenés un solo trabajador, vas a producir menos que si tenés 1000 hectáreas y 3 trabajadores en la misma tierra. Más velocidad de producción. O sea, uno va agregando trabajadores y va logrando aumentar la producción. Lo que pasa es que cuando la tierra está fija, ya no aumenta de forma proporcional. ¿Sí? O sea, la tierra no está siempre produciendo al máximo posible. De hecho, la mayor parte de las tierras podrían producir más de lo que producen si agregamos más recursos humanos, por ejemplo. Lo cual no quiere decir que sea económicamente razonable hacerlo. Pero eso es un tema distinto que lo vamos a hablar después, en el curso. ¿Ah? Justamente lo que dice Malthus es, puede aumentar la producción, pero cada vez aumenta menos porque la tierra está fija. Claro, porque si planto y mañana tengo personal que no puede seguir plantando, la producción no va a crecer hasta que no Cuando llegas a crezca ese lo- límite, sí, pero en el camino, un trabajador le puede costar mucho cultivar las 100 hectáreas, agrego 2 trabajadores y cultivan mejor las 100 hectáreas, logran producir un poco más, el tercer trabajador también logra cultivar con más detalle la hectárea, pero cada vez está aumentando menos la producción. Ese es el punto, porque empieza a haber problemas con la limitación del recurso. ¿Sí? Ahora, no piense que las tierras están totalmente sobreexplotadas, porque no es cierto. O sea, las tierras podrían aumentar la producción en un predio, ¿sí? Puede ser no económicamente razonable, que son cosas distintas. ¿Ah? Lo que le dice Malthus es que la tecnología te exige una situación tal en donde podés aumentar la producción si aumentás el recurso variable, pero cada vez menos. Hasta el momento se estanca. ¿Ah? Muchas Acá, gracias. profesor, no. Fíjese, acá tengo el modelo de Malthus.
Y fíjense qué me dice modelo Malthus. A ver qué ven ustedes. No miren todos los cuadraditos, les voy a intentar hacer todo el razonamiento yo. ¿Va? La tecnología aumenta inicialmente el nivel de vida de las personas, pero eso lo que hace es que la población va a crecer y como la tierra es fija, termina cayendo otra vez la producción por persona. Eso mismo es el razonamiento completo que vamos a hacer. Vamos a empezar por lo siguiente. Supongamos que estamos en el cuadrante azul este que viene acá. ¿Lo ven el cuadrante? ¿Sí? Sí. ¿Ven lo estoy marcándoles ahí? ¿O no? ¿Sí? Sí. Entonces, se me fue. Entonces, fíjense lo siguiente. Estamos en un momento original que hay de golpe una mejora tecnológica. Queremos comprender por qué las economías se estancan pese a que hay cambio tecnológico. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Cuando hay una mejora tecnológica, sube la producción media por agricultor. Por ejemplo, se descubre una nueva técnica para cultivar. ¿Sí? Entonces, en lugar de producir un trabajador en promedio 1000 kilogramos por hectárea, produce 1500. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Sí? Sí. Y acá viene el supuesto de Malthus. Bueno, si aumenta el producto por trabajador, cada trabajador tiene más recursos. ¿Mm? Segundo supuesto de Malthus. Ya viene el supuesto tecnológico, que tiene que ver cómo se comporta la producción, porque hay rendimientos decrecientes y el producto medio va cayendo. Y esto viene de la época. Malthus dice, ¿cuál es la dinámica de la población? ¿Qué pasa con la población? Bueno, la población cuando tiene más alimentos, tiene más recursos, ¿qué pasa? Disminuye la mortalidad, porque los niños, por ejemplo, tienen más comida para poder alimentarse, ¿sí? Aumenta la Las personas natalidad. viven más tiempo, entonces disminuye también la mortalidad en todos los tramos etarios. Las familias tienen más hijos, porque también toman la decisión de tener más hijos porque tienen más recursos, ¿sí? Entonces, un primer aumento de la tecnología, lo que provoca es un aumento del producto medio. Como las personas tienen más recursos, la población tiende a aumentar. ¿Está claro esto? ¿Sí? Jennifer, ¿me seguís? ¿El razonamiento de Malthus? Sí, No sí, quiere decir sí. que esté bien este razonamiento, pero es el razonamiento que Sí. hacía Malthus en 1800. ¿Está Bien, claro? bien. 1800, donde la mayor parte de la población mundial vivía a niveles de subsistencia, donde efectivamente cada tanto había hambrunas porque había una mala cosecha y la gente se moría. Nosotros estamos un poco acostumbrados a pensar en esa lógica. En algunas partes del mundo todavía sigue sucediendo, pero es algo ya extraño en el mundo. En aquel momento era habitual. Una mala cosecha determinaba situaciones de hambruna. Y En vivían muchos hasta casos. menos edad también y todo. ¿De cómo? Vivían hasta menos edad y todo. La Por gente eso a te los digo, 60, a estamos. los 60, 50 ya estaba. Sí, sí, y menos también. ¿Sí? Melanie. Que es como un círculo en realidad lo que plantea, porque las mejoras tecnológicas no lograron mejorar el nivel de vida, o sea, a un largo plazo, porque al provocar ese aumento de la población, la misma población terminaba absorbiendo esa propia mejora, y Ahí todo está. así sucesivamente. Eso va a ser el razonamiento de Malthus. Pero porque en el eje está central esta lógica de que cuando las personas tienen más recursos, la población crece en mediano y largo plazo. ¿Sí? ¿Está? Tiene más alimentos. Piénsenlo de esa manera. ¿Ah? Ahora, si la población crece, luego del cambio tecnológico la población creció, ¿qué pasa? Hay menos tierra por agricultor. ¿Sí? Porque cuando la población crece, en algún sentido se revierte esa circunstancia, porque como hay menos tierra por agricultor, baja la producción por agricultor. De vuelta. Empiezan a operar que el producto medio vuelve a caer. Alguien tiene abierto algo, un micrófono ahí que no hace un ruido. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces estamos en este lugar acá ahora, donde luego que aumentó la población, ¿sí? Como hay menos tierra por agricultor, baja la producción por agricultor. ¿Sí? ¿Está claro? Y como bajó la producción por agricultor, la población vuelve a estabilizarse. ¿Por qué? Porque ya tiene menos hijos, tiene menos capacidad de sostener una familia más grande, puede incluso aumentar un poco la mortalidad. ¿Está claro? Entonces, había una tendencia al aumento de la población, porque había mejorar las condiciones de los recursos que se producen en el agro, pero eso, la propia dinámica poblacional termina absorbiendo esta mejora y termina estancándose. Entonces aumenta la población, cosa que se veía en la época, pero los niveles de vida no aumentaban. Entonces,
La conclusión de Malthus es que la población va a ser mayor, pero el nivel de vida vuelve al lugar inicial, de subsistencia. El lugar en donde la población. ¿Cuál es el nivel inicial de subsistencia? Donde no hay tendencia al aumento en la disminución de la población. ¿Sí? Miren cómo el cambio tecnológico no logra mantener un crecimiento del PIB per cápita, de la riqueza que se da por el cápita en el tiempo, porque el propio cambio tecnológico genera una dinámica tal que donde el aumento de la población termina mitigando, absorbiendo, entumeciendo el impacto sobre la generación de riqueza del cambio tecnológico. Al final, el PIB per cápita o el Producto Agrícola por persona es el mismo que había antes. La población más grande, pero es el mismo que antes. Entonces, ¿aumentó el producto? Sí, pero el Producto per cápita no aumentó. Porque se establece un lugar tal en donde no hay incentivos para que la población ni crezca ni disminuya. ¿Ah? ¿Se entendió el razonamiento de Malthus? Esto es un modelo. Aunque Sí. lo vean ahí, es un modelo. ¿Ah? ¿Dónde está la falla del razonamiento de Malthus? La falla contemporánea, no es la falla de aquel momento. ¿Saben dónde está la falla? Y que el supuesto de que la población aumenta con la cantidad de recursos se dejó de cumplir. Hasta 1800 se cumplía razonablemente bien. ¿Sí? Cuando había buenas cosechas, mejoraba la tecnología, aumentaba la población. Cuando sucedía lo contrario y había hambrunas, se disminuía la población. A partir de 1800 eso dejó de pasar. De hecho, las personas tenían más recursos y la población no necesariamente crecía. Si hubo el cambio tecnológico suficientemente veloz como para absorber el crecimiento de la población. Sabrina. Profe, disculpe, ¿se anima a repetir la falla? Es decir, ¿dónde está la falla central? La falla central entre comillas, porque es un poco atrevido de mi parte decir que Malthus, la falla está en que el supuesto que dejó de cumplirse en 1800 tiene que ver con esta lógica de que al aumentar la cantidad de recursos que tienen las personas, ¿sí?, la población reacciona de tal manera que termina absorbiendo el cambio tecnológico. ¿Sí? Absorbiendo la ganancia productiva per cápita del cambio tecnológico. El cambio tecnológico sigue estando vigente. O sea, lo que sucedió es que ese aumento de la producción provocó un aumento de la población que termina siendo que, si bien aumentó la producción por persona quedó igual que antes. Ese es el razonamiento de Malthus. ¿Sí? Y eso es lo que se llama la trampa malthusiana, donde el cambio tecnológico no es capaz de generar un crecimiento sostenido en mediano y largo plazo. Paula. O sea que esto podría explicar lo del palo de hockey, el periodo hasta el 1800 que, que se mantiene no lineal, pero que sube, baja, sube, baja, sube, baja, y cuando cambia esto del aumento de la población, el PBI per cápita sube y lo que hace que sea la subida exponencial. Claro, pero ahí lo que Malthus dice, Malthus no logra explicar el palo de hockey. Explica la parte anterior, no el crecimiento económico. ¿Tá? Explica por qué razón, con cambio tecnológico, porque la humanidad está sujeta a mucho cambio tecnológico. Entre 1000 y 1800 se descubrieron muchas cosas que mejoran la productividad del agro. Pese a eso, aumentó el nivel de producción, pero no en la producción per cápita. ¿Sí? Entonces, el razonamiento malthusiano es un Es más, razonamiento hubo una revolución agrícola, ¿no? Claro, pero eso fue casi en la época de la revolución industrial ya. Yo hay cuidado con eso porque eso es parte del mismo proceso de Un revolución poquito más industrial. adelante. Sí. Claro, la revolución agrícola es como 80, un siglo antes de la revolución industrial. ¿Tá? Entonces, es parte del mismo proceso de cambio, así que uno puede pensar como parte del mismo proceso. Pero en la historia de la humanidad, a ver, éramos nómades, los seres humanos éramos nómades. Empezamos a cultivar, cada vez cultivamos más. Encontramos fertilizantes, técnicas de cultivo, herramientas para cultivar. O sea, hemos cambiado a lo largo de la historia, hasta 1800 y mucho, la forma en que producimos. Pese a lo cual, el producto per cápita no aumentó. Hasta 1800. Ah, mira. Esa es Se la trampa cambió del malthusiana. monocultivo a la O sea, rotación. hay cambios tecnológicos que aumentan la productividad, pero ese cambio tecnológico que aumenta la productividad es absorbido por el aumento de la población. Ingrid. Profe, soy Felipe, tengo la cuenta en mi así que- Sí. Un ejemplo es como que en Perdí ahí. capaz que la gente utilizaba las manos para cosechar y eso daba una producción promedio y las mejoras tecnológicas fueron tan chicas que la producción era como, ok, es un poquito más y las familias, el razonamiento era, tenemos más comida, podemos tener un hijo más y el consumo era lo mismo y era como que eso es lo que explica básicamente esa trampa, ¿verdad? El tema es que luego empezaban a aparecer tecnologías y
antes de que llegaran a ese tope de consumo, ya apareció una tecnología nueva que lo mejoraba aún más. Y Más o se menos, fue sí, generando no. como ese A ver, ciclo de sí, evolución completa. sí, no, porque eso, a ver, hubo cambios importantes en la productividad agrícola antes de 1800. ¿Sí? Sí es cierto que a partir de 1800 el cambio tecnológico es mucho más constante en el tiempo. Y vamos a ver por qué. Eso Malthus no lo logra explicar. ¿Sí? Pero hubo cambios tecnológicos muy importantes antes de 1800. Pero fueron absorbidos por esta dinámica. ¿Ah? Entonces ese cambio tecnológico generó más recursos. Esos mejores recursos hicieron, en algún sentido, en el sentido malthusiano, aumentaron la población y como aumentó la población, disminuyó la cantidad de recursos de vuelta per cápita. ¿Sí? Generando ese incremento. Lo que va a pasar después, y es correcto lo que tú decís, es que a partir de 1800 el cambio tecnológico va a ser mucho más constante. Entonces, no va a ser, varias cosas van a pasar, pero en algún sentido hay un incentivo del cambio tecnológico permanente. ¿Sí? Y no se revierte. Pero eso Malthus no lo explica. Lo que logra explicar es lo anterior. De hecho, estaba obsesionado con lo anterior. Él estaba convencido que la economía se va a estancar de vuelta. ¿Sí? Malthus en 1800, en plena revolución industrial, tenía un mensaje muy pesimista. ¿Saben qué? Nos vamos a estancar de vuelta. Nadie se crea que vamos a ser más ricos porque no vamos a ser más ricos como sociedad. ¿Sí? Y en eso se equivocó. Alejandra. Hola, buenas noches. No, porque dijiste una frase, que el cambio tecnológico no es capaz de generar un cambio a corto plazo, decía Malthus, No, no. El cambio tecnológico no es capaz de generar un cambio de largo plazo. Al revés. de En largo corto plazo. plazo cambia. Cambia la cantidad de recursos por persona en corto plazo y eso mejora la calidad de vida. Esa mejora de calidad de vida genera un incremento de la población. Y ese incremento de la población termina haciendo que retrocedamos en términos de cantidad de recursos per cápita de vuelta. Entonces, tenemos más población, pero vivimos fundamentalmente a nivel de subsistencia de vuelta. Ese es el argumento de Malthus. Perfecto. Muchas gracias. Natalia. Profe, hay gente diciendo en el grupo que están Perfecto. Está esperando ahí. para Sí. entrar. Listo, gracias. Luna. No, si podía explicar rápidamente lo último que dijo, como al final la conclusión de Malthus de la falla, porque me entreveré ahí. No, la acusación de Malthus no, esa es acusación nuestra, cuestionando a Malthus. O sea, ¿qué es lo que dice Malthus? Malthus dice, cuando hay más recursos la población aumenta. Y ese aumento de la población termina haciendo que se vuelva al mismo nivel de PIB per cápita original. ¿Sí? O sea, al final del día, la tecnología permitió producir más, eso aumentó la población, pero al aumentar la población, la cantidad de trabajadores por hectárea vuelve a aumentar y vuelve a caer la productividad media. Y por tanto, volvemos nuevamente a un nivel de productividad media parecida que teníamos antes. Por eso hay un estancamiento del producto medio, del producto per cápita. ¿Sí? Ah, ok, ahora sí, gracias. Lo que yo dije además, que cuestioné, o sea, es que cuidado porque uno de los problemas que tiene este modelo es que hoy sabemos que las personas cuando tenemos más recursos, no necesariamente tenemos familias más grandes. ¿Sí? Hacemos otras cosas. ¿Tá? Pero eso cambió después. En la época de Malthus tenía bastante sentido este argumento. ¿Sí? No sé, Natalia, si tiene la mano levantada o la dejaste levantada. Si no, Brian. Yo quería hacer un comentario justamente sobre la época, que en ese contexto los que trabajaban la tierra, o sea, no existía la mano asalariada, eran el que trabajaba la tierra, vivía de eso y era como el productor, ¿no? O sea, que no había empleados. Por eso bajaba también, sí, tenía que ver el nivel de vida, volvía a ser el inicial, porque claro, no dependían de un salario fijo, o sea, si No, no producían, eran salarios, ganaban, y si no producían, no ganaban. no eran salarios, pero tampoco eran dueños de la tierra. Eran siervos en general. ¿Sí? Los dueños de la tierra era la aristocracia, que tenía una cantidad de gente trabajando para ellos en las tierras que eran de ellos y que tenían que darle parte de la producción. Esclavos O sea, eran. no, esclavos no, no eran esclavos, porque esclavitud implica otra cosa. Estaban atados a la tierra, eso sí es cierto. ¿Ah? ¿No se llamaban siervos? Siervos, sí, eran siervos. Sí, el sistema feudal. ¿Ah? Vale. Natalia, dejó también la levantada. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho perfecto. Ah, buenas noches. Buenas. Entonces, en realidad, en una parte habías dicho que el cambio tecnológico era absorbido por la población, Sí. ¿no? En el cambio ese que se da, ¿no? Que surge a partir del 1800 y algo,
la tecnología está presente permanentemente porque la población también está en aumento, es mucho más Sí. de lo... Sí, Entonces, hasta ¿qué? hace. Sí, cuidado, la población no sigue aumentando de forma indefinida. De hecho, por ejemplo, la sociedad contemporánea está cayendo la población, ¿sí? La más desarrollada, ¿sí? Estamos creciendo Ok. con menos población. Pero está bien lo que está diciendo. Por eso digo, este modelo nos sirve para entender hasta 1800. A partir de 1800, claramente es un modelo que hay algo que el modelo no está aplicando. Y es parte del mensaje que queremos darles en este curso. O sea, hay modelos que pueden funcionar en un contexto y dejan de funcionar en otro contexto. O no son de razonables para otro contexto. ¿Tá? Entonces, vamos a ver ahora justamente qué es lo que puede explicar que el cambio tecnológico sea permanente luego de 1800. Claro, porque ahí, si uno se pone a pensar, en realidad lo que está pasando ahora era un poco lo que pasaba en ese entonces, ¿no? Es decir, había un aporte tecnológico y el cambio poblacional también se daban. Hay Sí, otra, ¿no? Es decir, las dos cosas están presentes hoy. ¿Qué hace hoy en el actual, no? no, pero hoy, cuidado, hoy no están presentes, porque hoy el cambio poblacional es negativo en muchos países. Empezando por Uruguay. Ok, Empezando por Uruguay. Pero es ta, negativo en pero me tengo que quedar Europa. con esa idea. Sí, es el negativo en Europa, el negativo en China, el negativo en Estados Unidos. O sea, en muchas partes del mundo hoy ya el cambio tecnológico, la población está cayendo, no está aumentando. ¿Sí? Entonces, pero más allá de eso, es correcto lo que tú decís. O sea, a partir de 1800 la población sigue creciendo por un periodo muy largo. Entonces tenemos que entender qué pasó en el camino. ¿Sí? Ta, ta, ya está. Y el modelo Malthus eso no lo explica. Vamos a ir a otro modelo. Entonces, este primer modelo lo que me puede explicar es historia previa. Pero parte del mensaje es, cuidado, porque a veces los modelos, una buena teoría para un momento deja de funcionar para otro. ¿Ah? ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Sí, profe, continúe. Entonces, vamos entonces a ver un poquito qué pasa con este modelo después. Ahí tienen, para que vean, entendemos lo que estamos diciendo, y que Malthus no solamente no estaba delirando, sino que estaba planteando era bastante plausible. Ahí tienen lo que es un índice de salario real, entendido por el ingreso, más que nada la capacidad de consumo con los ingresos que recibían los trabajadores, si eran siervos, agricultores, lo que sea, pero lo que recibían en promedio por año, ¿sí? Entre el año 1280 y 1800. ¿Está? ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Sí, Cada profe. puntito es un año. ¿Sí? Fíjense que la población era poco más de 5 millones en Inglaterra en el año 1280. ¿Sí? Y el índice de salario era 61. En 1340, la peste negra llegó a Europa. Como efectivamente la salud era de peor calidad, la alimentación era de peor calidad, un elemento de ese lugar era catastrófico. Entonces, ese mató a 25 millones de personas la peste negra, casi un tercio de la población europea. Para que tengamos idea de lo que estamos hablando. ¿Sí? ¿Qué dice no Malthus? ¿Qué dice que la evidencia? ¿Saben qué pasó con eso? La consecuencia positiva que hubo aumento de salario. Porque lo que sobrevivieron, Mejoró el PBI. como había menos trabajadores, ¿sí? Y más y mejores tierras para menos trabajadores, eso generó un mejor nivel de vida. Ley de oferta y demanda se dio. No, peor que eso. No quiero oferta de demanda, porque no es por el salario, hay menos trabajadores para la misma cantidad de tierra. Entonces tengo la capacidad de producir más. Estoy en la parte de la función de producción que vimos, donde la gente es más productiva, tiene más recursos. ¿Sí? ¿Está? ¿Está claro? Ahora en el siglo XVII, ahí es donde digo que tú planteas la revolución agrícola, hubo un conjunto de cambios importantes. ¿Sí? La papa, que fue un invento, fue importado de América, se introduce en Europa, que es una producción que logra alimentar a mucha población a la vez. ¿Sí? La rotación de cultivos, ¿sí? El arado en China, que fue importado también en aquel momento, ¿sí? Y los ingresos también subieron. Pero en todos estos casos, tanto en 1340 como en el siglo XVII, la mejora fue temporal. Este es el punto central. ¿Sí? La población aumentó y los salarios volvieron a caer. Esa es la verdad. Fíjense que el salario en 1800 es muy parecido al que teníamos en 1570. ¿Lo ven ahí? 1570, intento marcar ahí, ¿lo ven ahí? ¿Marcado? Sí, se ve bien, profe.
y acá 1800. ¿Sí? Fernanda. No, iba a decir que en realidad después viene la malaria y hay una peste de la papa también, supuestamente Sí, lo que leí, y sí. eso hace que la población empiece a morir. Exactamente, ese fenómeno se da. Eso es muy maltusiano, todo eso. La plaga de la Hay papa menos, fue, ¿no? hay menos recursos, más enfermedades. Con menos recursos, menos alimentación, menos calidad de vida, las enfermedades generan también una mortalidad más grande. Entonces, todo ese mundo maltusiano es lo que muestra este gráfico. Fíjate que este gráfico no hay ninguna tendencia entre el año 1280 y el año 1800, no hay ninguna tendencia de aumento del salario de los trabajadores. De lo que reciben en promedio una persona que vive en Inglaterra en 1280 era muy parecido a lo que recibía en 1800. ¿Sí? Ese es el mensaje central. En el medio del cambio sí hay cambios, pero termina el aumento y disminución de la población por enfermedades, por mortalidad, por hambruna, termina neutralizando las cosas. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Me siguieron con esto? Entonces, todas las mejoras fueron temporales. Ahora, acá llegamos al final de la historia del modelo malthusiano. El modelo malthusiano no nos puede explicar qué sucedió a partir de 1700. Cuando las condiciones económicas cambiaron, en 1700, 1800, debemos recurrir a otros modelos. ¿Qué pasó en el camino? Revolución industrial, una acumulación enorme de avances tecnológicos que comenzó en Gran Bretaña en el siglo XVIII, que pasó de una economía agraria, que era toda la economía malthusiana, todo el razonamiento de Malthus era para la economía agraria, a una economía industrial, que opera aparentemente de una manera distinta en sus leyes. ¿Sí? Hay una revolución tecnológica muy relevante. No es que antes no hubo cambio tecnológico, sino que el cambio tecnológico se vuelve como permanente. Hay un cambio tecnológico detrás de otro cambio tecnológico. No es solamente la máquina a vapor, que a veces parece como el icono que explica la revolución industrial. Hay un conjunto de cambios que se van incorporando, uno tras de otro y en forma permanente. ¿Sí? ¿Está claro esto? Y entonces hay lo que se llama el despegue del capitalismo, porque efectivamente es en la época del capitalismo que hay un despegue económico de esas características. ¿Eh? Entonces la pregunta es, ¿qué eventos sucedieron que pueden explicar esta caída del palo de hockey? Básicamente un cambio del sistema económico. ¿Ah? Y ese cambio del sistema económico presupone que hay cambios en las instituciones que gobiernan un país, que gobiernan los países. De una manera muy sencilla, a veces se llama la emergencia del capitalismo. Lo cierto es que el capitalismo existe en muchos países y no en todos los países capitalistas hubo un crecimiento de esta naturaleza. ¿Sí? ¿Pero qué es el capitalismo? Bueno, una forma de organizar la producción y la distribución de bienes y servicios que tiene tres componentes. ¿Se acuerdan cuáles son? Vimos algo en la clase pasada. ¿Cuáles son los componentes que pueden explicar eso? Propiedad privada, mercados, Eso. Capitalistas. empresas capitalistas. Y empresas capitalistas que buscan beneficios contratando trabajadores para producir algo. ¿Sí? Entonces, esos tres componentes explican el cambio del sistema económico. Hay un conjunto de instituciones que son, las instituciones son normas escritas y no escritas, ¿sí? Que respetan la propiedad privada, que limitan el poder de las autoridades, por ejemplo, para apropiarse de los bienes de una persona. ¿Sí? Hay marcos normativos que empiezan a respetarse en Gran Bretaña. Gran Bretaña había atravesado una revolución importante en 1688 que había democratizado en algún sentido las instituciones, lejos de lo que entendemos hoy por democracia, pero ya no era un grupo cerrado de aristócratas los que gobernaban, como sí pasaba en Francia o pasaba en otras partes de Europa. ¿Sí? Había una mayor apertura en el gobierno de Gran Bretaña y más contrapesos del poder central. ¿Sí? Entonces, eso permitió avanzar en esta dirección. En otras sociedades sigue habiendo, y esto digo porque hay instituciones que van cambiando el tiempo. ¿Sí? Antes del capitalismo, buena parte de la producción pasaba a nivel familiar. Una familia que se organizaba para producir un predio. No era una empresa, no una organización que contrata personas para producir. ¿Eh? Hubo, y ustedes conocen también, experiencias de lo que se llamó el socialismo real, o la Unión Soviética en el siglo XX, donde hay experiencias de producción distintas, que están centralizadas a nivel del Estado. Todavía subsiste alguna de ellas, puntualmente.
Pero lo cierto es que también hay modalidades de capitalismo distintos. Rusia hoy es capitalista, es un capitalismo muy distinto que tiene Estados Unidos. Probablemente muchos piensen que China, y con nuestra definición claramente lo es, China es capitalista. Es un capitalismo muy distinto que tiene Europa. ¿Sí? En China hay empresas privadas, en China hay propiedad privada, en China hay mercados, en China hay también un mecanismo que asegura que la propiedad privada sea respetada. ¿Eh? Entonces son capitalismos distintos. O sea, nuestra definición de capitalismo entra China, entra Rusia, hoy, entra Estados Unidos, entra la mayor parte del mundo, por supuesto entra Uruguay. Y son capitales. Con esto lo que digo es, hay que ser cuidadoso en cómo uno trabaja ciertos conceptos. ¿Ah? Y explica cosas distintas. Son sociedades también distintas, pero comparten esta noción de que es un sistema que tiene estas características. ¿Ah? Ahí entendemos. Sí. Las tres. Entonces estos, perdón, Sí, sí. no, entonces estas tres instituciones son como los incentivos para empresarios inversores apuesten a generar industrias para conseguir una renta, ¿no? Porque de alguna manera le da ese marco Sí, regulatorio que asegura ese capital. sí. Algo de eso hay, pero no es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque debe depender de algún tipo de institución. Hay países capitalistas hoy, ¿sí? En donde, por ejemplo, no hay libre competencia y en realidad los gobiernos asignan a las empresas privadas algunos derechos al respecto. ¿Sí? Entonces, no es solamente, y ahí, inclusive en Estados Unidos ahora hay una discusión enorme con respecto a la emergencia de grandes empresas, sino es momento también de volver a regular el mercado, porque hay grandes empresas que están entumeciendo la competencia. Nadie duda que Estados Unidos que es capitalista. ¿Eh? No obstante, hay instituciones distintas en esta cuestión. ¿Eh? Lo que sí es cierto que, en algún sentido, parece una hipótesis muy razonable, pensar que cuando se juntaron en Gran Bretaña, estas tres instituciones primero, después en Italia, después en Japón, lograron generar un conjunto de incentivos que no había antes para que la innovación fuera un proceso permanente. Tenemos que lograr desentrañar por qué es eso. Yo creo capaz que la clase pasada. ¿Saben cuál fue el primero que descubrió esto? O que lo dijo, más que descubrió, de una manera muy clara y muy transparente. Primer autor en economía, un crítico de capitalismo. Carlos Marx. Carlos Marx sí, es un crítico de capitalismo, es un autor que estaba convencido que el capitalismo va a llegar a un fin en el momento del tiempo porque genera un conjunto de contradicciones. Él mismo decía, el capitalismo tiene en su génesis y en sus características la semilla de la innovación permanente. Todas las empresas del mundo capitalista tienen que innovar para preservar su lugar en el mundo. ¿Sí? Me fui, ¿no? ¿Me escuchan ahí? Sí, Sí, no sí, aparece nada en la profe. pantalla, por lo menos. Pantalla. Ahí Ahí apareció. volvió, ahí volvió. Pero volví. ¿No? ¿Está todo, Volvió. ¿están viendo todo de vuelta? ¿Sí? Sí, se ve de vuelta. Perfecto. Me está dando un aviso el Zoom acá que no sé qué quiere decir. Que tengo que mover un cuadro. No sé. Bueno. Voy a tener que esperar un poquitito porque me está dando un mensaje raro de que el Zoom no está respondiendo. Y no quiero salirme. Tengo un segundo porque creo que lo vamos a resolver, pero. Se fue de vuelta, ¿no? Sí, no está pestañeando, así que se fue. Se ve la presentación, pero él quedó ahí congelado. A mí me parece la pantalla toda en negro, no sé.
Pero sí, sigue en la reunión como host, así que en breve se meterá de vuelta. Ahora sí Ni- se fue. Ahora sí se fue. creo que ahora Se sí se fue. fue, se fue, sí, Se sí, fue, sí, sí, sí. ¿no? Hay alguien que se volvió el anfitrión ahora, no sé quién fue. ¿Qué fue? Quedó de la Acá clase el que estoy, quedó de yo estoy anfitrión. acá de vuelta, acá estoy de vuelta. ¿Me ven Ah, ahí? Ahora Sí. sí, ahora sí. ahí se ve, Sí, profe, sí. profe. Lo que Se no sé ve. si quedó como, quedé yo como, sí, hay un host ahí, ¿quién es Verónica? Te saco el host. Sacate, dejá de ser host, pasame el host a mí, porque si no va a ser un lío eso. Esperemos que sepa, porque si no. No, no, yo estoy como un co-host igual, yo puedo hacerlo, Ya, pero... ya voy. Dale, dale, pero no importa, yo les voy a poner a presentar, se me colgó a mí, o sea, somos muchos y tiene alguna consecuencia. No, este no es. Listo. Perfecto, dame un segundo que voy a compartirles. Se me cerró también el... La revolución tecnológica. Ahí tenemos. Bueno, ahí voy. No, pero no me está dejando compartir, déjame un segundo porque tengo que... ¿Qué están viendo ustedes ahora? ¿Algo? Sí, Propiedad profe. privada. Y ahora sí. Sí, propiedad privada, ahí se ve Las todo. tres Punto instituciones del 1.7. capitalismo. Si ustedes están viendo, seguimos de largo. Yo estoy viendo una cosa rara acá, pero no importa. Bueno, vamos a ver. A ver, lo que tenemos ahí lo que tenemos es las tres instituciones del capitalismo. Entonces, a veces un error conceptual es pensar que hay capitalismo cuando existen mercados. Mercados han existido a lo largo de la humanidad, la historia de la humanidad. ¿Sí? Mercado no es sinónimo de capitalismo. Y dejar que operen los mercados no es sinónimo que exista capitalismo. ¿Ah? Cuando hay producción autosuficiente de base familiar, no tengo empresas, en el sentido capitalista del término. La empresa capitalista es una empresa que busca beneficios. ¿Ah? Entonces tampoco estoy en un sistema capitalista. ¿Cuándo estoy en un sistema capitalista? Cuando tengo un sistema de economía de mercado, ¿sí? Con empresas capitalistas y con respeto a la propiedad privada. ¿Sí? Puedo tener propiedad privada y empresas familiares, no son capitalistas. Puedo tener propiedad privada y empresas familiares con mercados. Las familias producen para mercados donde se vende la producción. Tampoco capitalismo. Puedo tener propiedad privada, ¿sí? En un sistema económico y tener empresas capitalistas y mercados, y ahí sí tengo capitalismo. Schumberg. Profe, ¿usted diría que Uruguay es un país capitalista? Sí, sí, no Obviamente hay no a ninguna nivel de duda. Estados Unidos, pero... No, creo que a nivel no. O sea, Uruguay es un país Sí. capitalista. Y O mixto, sea, en parte. Claro. no hay ninguna duda. En Uruguay, la forma central de organización social de la producción son empresas que buscan beneficios y que contratan trabajadores para obtenerlos, asalariados. La propiedad privada se respeta y existe. Y además hay mercados operando. O sea, lo cual no quiere decir, acá en Estados Unidos o en Europa, de que no existan otras formas de organizar la producción, como las cooperativas, por ejemplo, o la producción familiar de autosubsistencia. Lo que pasa es que son producciones no dominantes. La forma de organización dominante de la economía son las empresas capitalistas en Uruguay. ¿Sí? Entonces, de eso no hay ninguna duda. ¿Ah? Por supuesto que no es lo mismo una economía que otra. Lo que estamos diciendo es que para que exista capitalismo tiene que existir este tipo de elementos. César. Sí, me genera la duda de, en sí el capitalismo tiene que ver más bien con la forma en cómo se organiza la producción misma de los recursos. No. Tiene que ver que existen estas tres instituciones. Solo esas tres. Estas tres instituciones definen la presencia del capitalismo. Juntas, simultáneas. Propiedad privada. Ah, Mercados, ¿sí? Donde voluntarios, ¿no? Mercados donde la gente tiene la posibilidad de vender lo que quiera vender de su propiedad y comprar lo que quiera comprar, ¿sí?
Y empresas entendidas como organizaciones cuyo objetivo es producir para obtener beneficios y para eso contratan trabajadores en forma salariada. Esos tres componentes son los que definen la presencia del capitalismo. ¿Hay capitalismos muy distintos? Sí, son muy distintos. El de Suecia con el de Uruguay. En Suecia el Estado tiene un enorme rol, en Uruguay un rol más chiquito, en Estados Unidos más chiquito todavía, en términos relativos. ¿Sí? O sea que el capitalismo de Uruguay es distinto al capitalismo de Suecia, porque tienen una forma de organizar estas tres entidades de forma distinta. Porque tiene otros rasgos. Existen estas tres entidades, pero tienen Sí. otros rasgos adicionales. Por ejemplo, la presencia del Estado. Ah, Además de sí. ¿ah? Pero, Ahora entendí. Entonces, ¿qué es el profe, capitalismo? cuando existe lo que es la propiedad privada, pero no se respeta, ¿sigue siendo capitalista? No, no, porque no existe. O sea, esa relación. Si la propiedad no se respeta, no existe propiedad privada. Cuando hablamos de propiedad privada es que es una institución que se admite en la sociedad y que se respeta. Si no, no es una institución. ¿Ah? Ese es el punto central. Dame un ejemplo de eso. Yo puedo definir que existe propiedad privada, pero si el monarca, el rey, tiene la capacidad de expropiarme cuando quiera, cuando yo me peleo con él, en realidad la propiedad privada no existe. Como en Venezuela, por ejemplo. En Venezuela es un poquito más complicado que esto. En Venezuela hoy es capitalista, ¿no? Tampoco hay duda, ¿eh? O sea, hoy la mayor parte de las empresas en Venezuela son capitalistas, que están sujetas a riesgos legales de la propiedad privada, sin duda. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? Sí. Bueno, yo vi en Paso a los Toros. Y acá, cuando se hizo UPM, por ejemplo, que se expropió, ¿no? La tierra de la gente aunque no la quisiera vender. Sí. O sea, Bueno, aunque la pero gente ahí no es estuviera de distinto. acuerdo en venderla. Claro, pero cuidado, ahí hay un marco normativo, claro, Mm. eso es parte de lo que diferencia, estos son temas absolutos. Todos los estados, en todas partes del mundo, tienen el derecho a la expropiación por un sentido de interés más general. Por progreso. ¿Sí? A veces lo hacen por cosas que no son, no son muy santas. No estoy diciendo Sí. en tu caso, ¿no? Pero en lo cierto ese es un derecho que está bien. O sea, lo que está establecido son las normas a través de las cuales esto se puede hacer. ¿Sí? No puede ser arbitrario. Tiene que haber un conjunto de procesos, está sujeto a marcos normativos que pueden ser apelados ante la justicia. O sea, hay un conjunto de elementos que le dan garantías a quien tiene la propiedad privada que en el caso de ser expropiado lo va a hacer bajo ciertas condiciones. ¿Sabes? Entonces eso existe también. O sea, por lo tanto, nunca el respeto a la propiedad privada en ninguna parte del mundo es absoluto. Siempre hay alguna cláusula de salida. Parte del tema central es que las cláusulas de salida no sean discrecionales. Que no sea porque se me antoja. Claro. Y antes de la revolución industrial, fundamentalmente en Europa y en China y en América Latina también, con la colonia, bueno, al virrey en Uruguay se le ocurría quedarse con cierta propiedad, probablemente lo podía hacer. Entonces, había propiedad privada. El grado de respeto a esa institución era relativo. ¿Sí? Bien. ¿Ah? Pero lo que tú dices está bien, porque en realidad, si no parece muy absoluto, o sea, las sociedades capitalistas aceptan procesos de expropiación. Lo que pasa es que las sociedades capitalistas suelen aceptar procesos de expropiación con reglas que están preestablecidas y son transparentes como tiene que hacerse. Como los embargos, por ejemplo. Bueno, los embargos ni siquiera se porque los embargos pueden Eh, ser por deuda, porque perdiste la propiedad. es otra cosa. Claro. Es otra cosa. En realidad, estrictamente un embargo es porque Jennifer, vos profe, pusiste voy a a jugar tu agregar algo. propiedad. Las expropiaciones que hace Uruguay siempre tienen un contexto social y aparte se le paga a la persona que se le hace la expropiación. No es que se le roba, porque No, en ningún expropiar, caso. Entonces, la propiedad en realidad, el valor de la propiedad se supone que debe reflejar el valor de mercado. De hecho, claro. si no lo hace, puede haber juicio por medio y lo Por sube. ejemplo, cuando la OCE necesita pasar una tubería por una línea para abastecer de agua a cierta población y necesita un predio que es propiedad privada, ese predio va a ser expropiado y eso lo permite la A ver, Constitución. lo que sale más plata de una obra pública suele ser la expropiación, en muchos casos. ¿Ah? Es cara, está bien. O sea, es parte de estas reglas de juego, ¿no? Ah. Pero lo que dice Sheriff está bien porque si no, esto es muy estilizado. O sea, no es que no pueda haber una situación donde la propiedad privada sea cuestionada. Lo que pasa es, en todo caso, son las normas con las cuales es cuestionada, ¿no? Miguel Ángel. Hoy en día, o sea, en la actualidad, la mayoría de los países no capitalistas, o sea, los pocos que hay en el mundo, porque la mayoría son capitalistas,
Sucede también porque es el Estado quien determina las formas de producción, el Estado es dueño de las empresas en el país y es quien determina la repartición de todos los bienes en la sociedad. Un ejemplo es Cuba, por ejemplo, que el Estado sería quien se encarga de planificar las inversiones, planificar la repartición de todo, absolutamente todos los bienes y toda la producción, y es el que se encarga de abastecer a las personas, supuestamente, de todos los medios que necesitan para subsistir. Sí. Yo te diría, o sea, es así. Hay una pequeña salvedad que hay grises en el camino, porque esto son todas cosas muy, muy estilizadas, ¿no? A ver, Suecia. Nadie duda que Suecia es uno de los países que tiene mayor nivel de vida y que es capitalista. Bueno, el peso del Estado en Suecia es el 50% de la economía. Pero diría que la diferencia es que en Suecia hay presencia de de empresa privada, se Sí, respeta, y en Cuba, por ejemplo, no existe y no se respeta. bueno, está bien, por eso te digo, pero en realidad hay diferencia. En China, el peso del sector público y la importancia relativa en algunos sectores es muy grande. Nadie duda en economía, de que el modelo de desarrollo chino es capitalista, con muchas peculiaridades, muchas peculiaridades. ¿Sí? Cosas muy distintas a Estados Unidos, Europa, pero que hay empresas privadas que innovando, ninguna duda. Las que ustedes están conociendo PID, para poner algunas que ahora la tenemos arriba de la mesa, es una empresa privada china. Sí. Entonces, ahora, hay sectores estratégicos chinos que están en manos del Estado, y hay participación del Estado y una incidencia del Estado muy importante en la economía. No obstante lo cual, es una sociedad capitalista. Es una economía capitalista en su organización. Cumple estos tres criterios que estoy diciendo. ¿Ah? Por tanto, el mensaje central es, hay muchas formas de capitalismo distintos. Hoy en los países más pobres de África son capitalistas también. ¿Sí? O sea, los países hoy más pobres del mundo son capitalistas, en la forma que se organizan, en la cantidad de aspectos. Por lo tanto, también hay que ser cuidadoso en este plano porque no es que automáticamente esto genere crecimiento. Pero hay algo en la anatomía de estos temas, en la forma que se combinan estos temas, que probablemente, y yo diría que hay cierto consenso en la profesión, en los economistas, más allá de la diferencia que podemos tener entre nosotros, hay algo que termina determinando que que hay algunas economías que crecen y otras que no crecen. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Entonces, voy a definir brevemente y con esto termino la clase. ¿Sí? Quiero ver cada uno de estos conceptos con ustedes. ¿Qué es propiedad privada? Es el derecho de poder utilizar un objeto y disfrutar del mismo de la forma que se elijan. Es el derecho al uso, ¿sí? Pero no solamente el derecho de uso. Es el derecho a excluir a otro de usarlo. En mi casa no puede entrar más nadie, ni puede dormir más nadie lo que yo diga. ¿Sí? Y disponer de él para el intercambio o para el obsequio. Yo puedo tener un derecho de usufructo y no es propiedad privada. El derecho de uso es un bien, pero no el derecho de venta de ese bien. ¿Sí? En ese caso no es propiedad privada. Piña. ¿Sí? El Estado, por ejemplo, da licencias para usar paradores en la costa. A veces por 100 años. Eso no es un uso. La persona, la empresa no es propietaria del parador. Es usuaria del parador, pero no puede venderlo, ese parador. Entonces, para que haya estrictamente propiedad privada, tiene que haber libertad para usos con un marco regulatorio. Por ejemplo, si tengo una tierra con ciertas características en medio de Montevideo, capaz que no me dejan construir un edificio de 50 pisos. ¿Sí? Pero en principio tengo libertad para el uso y tengo libertad para la expropiación y el intercambio. Eso es propiedad. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué no es propiedad privada? Un conjunto de bienes que nos importa. El conocimiento. Ustedes van a aprender economía, yo algo de economía sé. Bueno, el conocimiento de economía mi conocimiento de economía no es estrictamente propiedad privada. ¿Está incorporado en lo que yo he estudiado a lo largo de mi vida? Sí. ¿Esto los excluye a ustedes de conocer economía? No. No estoy escuchándolo. ¿Sí? El conocimiento como tal no es propiedad privada, aunque hay mecanismos que definimos en economía, y algo vamos a ver en este curso, para intentar que el nuevo conocimiento pueda tener algún derecho de propiedad por un tiempo. Por ejemplo, a través del mecanismo de patentamiento de algunas ideas. ¿Sí? Pero aún la patente, alguien inventa algo y la patenta, tiene el derecho de usarlo por 50 años. En el momento se libera y ya es de uso público. Entonces ya deja de ser propiedad privada. ¿Sí? ¿Está claro? Las ecuaciones de Newton sobre física es conocimiento muy importante para la humanidad. No son propiedad privada, no son de nadie. ¿Ah?
el aire. ¿Está claro esto? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, hay un tipo muy importante de propiedad privada que son los equipamientos, la propiedad de capital, edificios, materias primas, ¿sí? Que son un componente central del modo de producción capitalista. Hay otro componente que es importante que es el trabajo. ¿Saben qué diferencia del trabajo no puede ser propiedad del capitalismo? Porque por definición, en el capitalismo el trabajo tiene rango asalariado, no es esclavo. Entonces, no hay personas que son propietarias de otras personas. ¿Ah? No así con el capital sí son propietarios del capital, que es un insumo para producir. El otro insumo importante para producir es el trabajo. Bueno, el trabajo sí no tiene ese carácter. ¿Sí? Se puede contratar trabajo, pero no se puede ser propietario del trabajo de otros. ¿Sí? Por suerte. Es parte de la evolución de la humanidad. ¿Está claro esto? Mercados. ¿Qué es un mercado? Bueno, es una entelequia, como si saca un poco ambiguo. Es una manera en que se relacionan las personas. Son instituciones que permiten el relacionamiento de las personas para hacer intercambio de bienes y servicios. A veces físico, una feria, ¿sí? Una feria rural donde se remata ganado, ¿sí? O una feria urbana donde se venden verduras a la población en general, donde hay compradores y vendedores. ¿Ah? Un remate. A veces es virtual. Ustedes a la altura ya lo que no hace memoria. ¿Cuántas cosas compramos hoy por internet? Directamente. Pero es intercambio voluntario. Yo pongo la tarjeta de crédito para comprar internet. ¿Sí? Entonces, el mercado no es ni un lugar físico, no necesariamente es un espacio, ni implica necesariamente una institución, como puede ser la bolsa de valores, donde se intercambian acciones. Es más bien un concepto que implica una forma de relacionarse, donde hay intercambios que son recíprocos, que a diferencia de los regalos o el robo, donde hay intercambio de la propiedad. ¿Sí? Si yo le regalo a una persona algo, le estoy pasando la propiedad de algo. Pero no es un mercado, porque no hay reciprocidad, no hay una contrapartida. ¿Ah? La contrapartida se puede monetaria o otra cosa, puede haber un trueque. Cuando hay trueque, hay mercados también. ¿Sí? Los otros son voluntarios, ninguna de las dos partes está obligada a hacer lo que está haciendo. Ustedes saben que en la época del colonialismo, España le imponía a las colonias que compraran ciertos productos. ¿Sí? Entonces las colonias compraban, pero no era voluntario. Ahí no hay mercados. Ahí hay imposición distinta. ¿Sí? ¿Está claro esto? En los mercados suele haber competencia, pero esto tampoco es siempre. Hay algunas cosas, proveedores únicos o casi únicos, algunos bienes. Y ahora, por ejemplo, Internet, eso es bastante habitual en algunos casos. ¿Ah? Pero estas tres características son características importantes que definen los mercados. Y ustedes deben poder decir, bueno, este intercambio, ¿es un mercado o no es un mercado? Si yo le digo, por ejemplo, personas que compran armas en un mercado negro, ¿es un mercado? Es un mercado. Porque la legalidad no define mercado. Lo que define mercado es que sea voluntario. ¿Sí? Y uno puede comprar en forma voluntaria en un mercado. Es ilegal lo que estoy haciendo, pero es voluntario. Y hay intercambio y hay reciprocidad. Y puede haber competencia en los mercados negros también. ¿Ah? Entonces la legalidad no define los mercados. Lo que define los mercados es que sean voluntarios los intercambios, que sean recíprocos y que en general haya un espacio de competencia. ¿Ah? Donde hay varios oferentes posibles y varios compradores posibles de un bien. ¿Está claro? Profe, perdón, pero esto va un poco en contra del marco normativo legal que tiene Uruguay y otros países de las expropiaciones, porque si yo no quiero vender mi propiedad y Uruguay me obliga, no está dentro de un marco legal, o sea, yo no estoy dispuesto a vender mi tierra, pero la tengo que vender, como decía un compañero recién, porque me tiene que poner un caño de agua. Está bien, pero por la misma razón, lo que está diciendo justamente es por lo que dije al comienzo, o sea, siempre hay, en todos estos casos, mecanismos en donde el tema es que centralmente, el componente central de las transacciones se realiza en el mercado. Todos los estados, desde Estados Unidos, a los estados que tienen más paradigmáticos del mundo capitalista, ¿sí? Más liberales inclusive, hasta Rusia, pasando por China y pasando por Uruguay, tenemos mecanismos de expropiación, porque si no, no podríamos arreglar una calle ni hacer una calle nueva. ¿Sí? Entonces siempre existen esos mecanismos.
El tema Ok. es que tan preponderantes sean, pero es impensable pensar el funcionamiento de la sociedad sin tener la posibilidad de expropiar. ¿Eh? El tema es que cuando esa expropiación se transforma en un mecanismo en donde hay, sí, ciertos grados, ahí donde hay problemas fundamentalmente, de reglas no escritas que permiten que una persona pueda expropiar lo que quiera, o el Estado, de manera arbitraria. Si las normas están Lo que escritas, explicaba está hoy, arreglado, ¿ah? lo que explicaba hoy el compañero es que la expropiación tenía un fin, un beneficio social, digo, si un terreno o una propiedad se expropiaba para hacer un arreglo de calles, es para que la sociedad tenga su, Ese es el objetivo de la lo expropiación. use. A veces puede aplicar mal, ¿no? Está claro. Pero el criterio de la expropiación, cuando existe como categoría legal, existe en todos los países, es justamente que tiene que, en algún momento hay un bien común que tenemos que preservar. Nadie puede impedir que se haga una calle si la sociedad necesita una calle. ¿Sí? O sea que arreglar un caño de agua. O si es necesario, por ejemplo, inundar una zona para construir una represa. Todas las represas de Uruguay que vienen ustedes, Salto Grande, una compañía que está en Paso Toro, ¿no? O sea, Rincón de Bonete, Bargoria, hubo expropiaciones de terreno que fueron inundados. ¿Sí? Entonces, ahí, detrás de eso hay un razonamiento de bien público. El tema es que estén reglados y sean transparentes. Eso es lo que en algún sentido hace que la sociedad preserve la noción que el derecho privado o que la propiedad privada sigue siendo una institución respetada. ¿Eh? Es preponderante. ¿Qué es una empresa capitalista? La última institución. ¿Sí? Hay una empresa capitalista es cuando es propiedad de una o muchas personas, ¿sí? Que tienen conjunto de bienes de capital para producir un bien o un servicio. Que contrata a trabajadores. Acá es importante. Los trabajadores que contratan son asalariados. ¿Sí? No pueden ser esclavos. Si no estamos no es capitalismo lo que estamos hablando. ¿Sí? Que la empresa dirige el trabajo y le puede dar un conjunto de instrucciones, acotadas legalmente, pero le puede dar un conjunto de instrucciones de qué hacer y qué no hacer al interior de la empresa de los trabajadores. ¿Sí? ¿Está claro esto? Que los bienes y servicios que son producidos pertenecen a los dueños de la empresa, no a los trabajadores, al respecto. Y que finalmente el objetivo es vender esos bienes y servicios en los mercados para hacer un beneficio. Eso es una empresa capitalista. No son empresas capitalistas las empresas familiares, porque no contratan trabajadores asalariados, ¿sí? Las organizaciones sin fin de lucro, las cooperativas, cuyos dueños son los propios trabajadores, y las empresas públicas. ¿Quiere decir que no hay este tipo de empresas cuando la sociedad es capitalista? Sí hay. Lo que pasa es que el modo central de organización de la sociedad es a través de empresas capitalistas. Todas las sociedades contemporáneas, siendo capitalistas, vuelvo a decir, desde Estados Unidos pasan por China, por Suecia y Uruguay. ¿Sí? Siendo capitalistas, tienen algunas empresas públicas, tienen cooperativas, ¿sí? Tienen organizaciones sin fin de lucro y hay empresas familiares que no contratan trabajadores. Todo esto existe. Ahora, la forma central, medular de organización económica son las empresas capitalistas. Una característica que tiene que son las empresas capitalistas, y esto es parte de las virtudes también del modelo, que nacen, crecen y mueren rápido las empresas capitalistas. A veces pueden vivir mucho tiempo, pero hay tasas de natalidad y mortalidad mucho más rápidas que en otro tipo de organizaciones. Producto también de la competencia. Profe, perdón, yo discrepo un poco ahí con el tema de las empresas públicas, porque acá todas las empresas públicas, el fin es siempre recaudar y cobrar más, y si puedo cobrarte 10 pesos más, te lo cobro. O sea, ANCAP, UTO, Antel, ¿me va a decir que no son capitalistas? No, porque no buscan fin de lucro. Y no hay Bueno, trabajadores, no hay... Cuidado con eso, porque finalmente esas empresas públicas está muy bien que remitan al Tesoro Nacional, porque los dueños son los uruguayos. Entonces, como los dueños son los uruguayos, está muy bien que lo que son ganancias asociadas a esas empresas son en todas partes del mundo. ¿Sí? Las empresas Puede públicas ser. remiten en todas partes. ¿Ah? Lo otro es otra discusión válida, que es el costo de las tarifas que transmite el Uruguay. También ahí hay diferencias. Si uno compara las tarifas eléctricas de Uruguay, no son muy distintas que se pagan en la región para la mayor parte de las empresas. ¿Ah? Y, por ejemplo, en telecomunicaciones no tenemos diferencias importantes. ¿Ah? Con respecto a otros. Entonces, pero Profe, más allá de eso, que tu discusión es válida, pero no las hace capitalistas. Porque no hay detrás un dueño
que hace ganancias con esa empresa directamente. ¿Ah? Son cosas distintas. Eso es parte de los prejuicios que tenemos que lograr, que un curso de economía logremos razonar en función de lo que dice la teoría y lo que dice la evidencia. ¿Sí? Y estas cuestiones son parte de lo que tenemos que analizar. Patricio. Sí, no, yo sí, sin ánimo de polemizar ni nada, pero para dar un ejemplo, porque yo trabajo en la OCE también, y nosotros hemos llevado agua a muchos lugares que económicamente, obviamente, no es rentable, pero se hace por un tema social, por un tema de llevar el agua potable, Bueno, la propia pero lo que contribución. Patricio, en eso justamente es lo que hace que, por ejemplo, una empresa no capitalista. Eso pasa también con la electricidad. Si uno pensara, la electrificación rural es carísima. Uruguay tiene casi el 100% electrificado ruralmente. Es carísima. Entonces, si una empresa capitalista le cobrara eso, ¿sí? Sin ningún otro tipo de elemento, posiblemente hay espacios hay hogares que no pueden hacer electricidad. Efectivamente, hay subsidios cruzados. ¿Sí? Pero es válido preguntarse, ¿está bien o está mal eso? Lo mismo que OCE. OCE se encarga de saneamiento de todo el interior del país. ¿Sí? Es OCE, en Motiono, el interior. ¿Ah? Entonces, es parte de algo que está fuera del... Y es parte de algo que en realidad internaliza sus costos. ¿Por qué? Porque hay una decisión que no es capitalista, que no es ganancia. Es una decisión distinta. Uno puede discutir si es el mejor arreglo institucional y eso es totalmente válido para proveer saneamiento. ¿Sí? Pero lo que está claro que no es capitalista. Está tomando decisiones que no son consistentes con tener ganancias altas. De hecho, una empresa privada seguramente no lo haría, porque no le es rentable y no te Salvo que lo diría, subsidie el no, Estado. En otras partes del mundo lo que porque como sucede es más caro. que lo hacen. En otras partes del mundo lo hacen las empresas privadas, pero subsidiadas por el Estado. Si no, no lo hacen. ¿Ah? Gabriela. Profe, yo quería consultar. Una empresa familiar sería capitalista, ¿no? No, Bien, porque gracias. porque no contrata trabajadores. Solamente por eso. Ah, bien, no es. Ni bien contrate un trabajador, pasa a ser un capitalista. Si la empresa familiar tiene 4 familias trabajando y dice, vamos a ampliar la producción contratando a alguien más para vender más en el mercado, pasa a ser capitalista. ¿Ah? Genial, gracias. Gabriela. No, ¿alguien más había levantado la mano? La bajaron. ¿Está? Esto es un poquito lo que quería transmitirle yo hoy. Lo voy a dejar por acá, porque son las 9 de la noche ya. Nos vemos el martes. ¿Sí? El martes no. Gracias, profe. El martes No, feriado. No, el martes feriado. Profe. El jueves, profe. Hasta el jueves. Profe, Nos vemos, profe. ¿Eso es un trabajo para hacer, profe? No, pero veo las clases que vienen, no es para que hagan ustedes ahora. Chao. ¿Ah? Buenas noches para todos. Chao. Adiós. Nos vemos, 24, profe. profe. No, profe, 24, profe. Chau a todos. Chao. Nos vemos. Chao. Chao, buen 24. Profe, Chau, chau. perdón, ¿la Gracias, clase profe. que viene seguimos con este tema o ya arrancamos con la unidad 2? No, vamos a seguir con este tema un poquito, 20 minutos más y después arrancamos el tema.